Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos están viendo y agradecerles que nos acompañen en estas séptimas jornadas científicas sobre esclerosis múltiple. Como sabéis, mañana, 18 de diciembre, celebraremos el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Un día en el que AEDEN COCENFE y sus 44 asociaciones se unen e intensifican sus acciones para dar mayor visibilidad a esta enfermedad y reivindicar derechos tanto del colectivo como del movimiento asociativo. Este año hemos reclamado nuevamente a los poderes públicos una financiación adecuada y sostenible que garantice el futuro de las asociaciones de esclerosis múltiple y asegure el mantenimiento de su labor, imprescindible para miles de personas. Otro de nuestros objetivos es ofrecer información actualizada y contrastada sobre las últimas novedades en esclerosis múltiple, motivo por el cual hemos organizado estas séptimas jornadas junto a nuestro Consejo Médico Asesor. Como siempre, deseamos que sean un éxito y despierten el interés de todas las personas que nos están siguiendo. Quiero expresar mi agradecimiento a los ponentes que hoy nos acompañan y que son, por orden de aparición, la doctora Celia Oreja Guevara, la doctora Yolanda Aladro Benito, la doctora Laura Lillo Triguero y la doctora Ana Paz Tamayo. También contamos con dos moderadoras de excepción, la doctora Inés González Suárez y la doctora Ana Belén Caminero Rodríguez. Con algunas de estas personas hemos tenido la oportunidad permanentemente de estar en otros foros, con lo cual el nivel de credibilidad, de satisfacción y profesionalidad es inmenso. A todas ellas, gracias por su participación y colaboración desinteresada y por haber hecho posible la organización de esta jornada. Por último, agradecer la colaboración de las empresas farmacéuticas, Biogen, Bristol Myers, Ubise y Sanofi, que han posibilitado su realización. Sin más dilación, cedo la palabra a la doctora Celia Oreja para que diga las palabras que ella considere oportunas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Lo primero, agradecer a EDEM por organizar de nuevo estas jornadas. Yo soy la presidenta del Comité Científico Asesor. AEDEN tiene un comité científico asesor de varios neurólogos que somos todos expertos en esclerosis múltiple y que estamos para asesorar a la asociación, para contestar preguntas que llegan a la asociación y para siempre poder contar y también para escribir en la revista y contar las últimas novedades que hay cada año. Yo espero que el año que viene podamos contar en el 2026 en los nuevos tratamientos para la progresión, que esperemos que justo para las próximas jornadas ya esté el primero aprobado y a ver si está comercializado también en España. Agradecer a los laboratorios farmacéuticos que apoyan estas jornadas, porque yo creo que son muy importantes para los pacientes y para las asociaciones. Creo que hay que apoyar a las asociaciones. Ya estuvimos el otro día en el Congreso de los Diputados y llega poco dinero a las asociaciones y realmente vamos así, el Estado deja en manos de las asociaciones la rehabilitación y la neuropsicología, cosa que debería ser financiada por el Estado y no solo por las asociaciones y los pacientes. Y con esto ya voy a dar paso a la moderadora para que nos empiece a moderar en las jornadas, que es la doctora Inés González. La doctora Inés González lleva muchos años ya en la esclerosis múltiple. Es una experta en esclerosis múltiple, coordina la unidad de esclerosis múltiple en Vigo y va a moderar hoy la primera parte de la reunión. Bueno, muchas gracias, Celia. Tendría que darte pie a ti otra vez, pero creo que volver a presentarte puede quedar un poco raro. Vamos a comenzar directamente con la primera de las ponencias, que es la que va a tratar sobre menopausia y esclerosis múltiple, un tema que creo que a día de hoy está cada vez más de moda entre las mujeres y entre las pacientes de esclerosis múltiple. Así que, Celia, cuando quieras. Muchas gracias. Vamos a compartir. Sí, vale. Bueno, pues voy a empezar, como ha dicho la doctora González, a hablar de la menopausia. Las preguntas son después de las dos primeras charlas, ¿vale? Tendremos 10 minutos de preguntas y podéis hacernos preguntas sobre esto y sobre el siguiente tema. Y recordad que no sean preguntas personales, son preguntas relacionadas con lo que acabamos de hablar. Bueno, yo voy a hablar sobre la menopausia porque realmente la menopausia es una fase muy importante en la vida de las mujeres y, como sabemos, la mayoría de los pacientes con esclerosis múltiple son mujeres. Antes, digamos así, como no teníamos tratamientos de esclerosis múltiple y tampoco
digamos así, la calidad de vida era bastante mala, pues realmente la menopausia no tenía gran importancia en lo que era la esclerosis múltiple y todo el camino de la esclerosis múltiple. Pero ahora ya, como tenemos afortunadamente muchos tratamientos, cada vez los pacientes están mejor tratados, hay cada vez mejor calidad de vida, pues hay muchas pacientes con esclerosis múltiple que llegan a la menopausia con muy buena calidad de vida y entonces de repente les aparece la menopausia. Entonces, ¿cuál es ese? Por eso un poco el tema del que vamos a hablar hoy. Las hormonas sexuales en la mujer van van cambiando según las diferentes etapas de la vida que ahora veremos. Sabemos que en el embarazo las hormonas sexuales aumentan y que ahí es donde la paciente no suele tener ningún brote, pero también sabemos que en el posparto disminuyen y es una fase donde puede haber más brotes, con lo cual está claro que la relación de las hormonas sexuales y los brotes hay una relación clara. Sabemos que aunque uno toma anticonceptivos, que también son hormonas, no tienen ningún impacto en la esclerosis múltiple. O sea que aunque uno tenga anticonceptivos, eso no va ni a mejorar ni a empeorar la esclerosis múltiple. Ya hace muchos años se hicieron varios estudios sobre la esclerosis múltiple y los anticonceptivos y se vio que realmente no había nada, no había ningún cambio, ni tampoco el tener más anticonceptivos o menos mejoraba o empeoraba. La menopausia sí que impacta en la esclerosis múltiple y ahora lo veremos porque es un periodo de la vida de la mujer que van a bajar los estrógenos y la progesterona, igual que en el posparto, y eso sí que va a dar lugar a una serie de síntomas. Lo que también es importante que sepamos es que la esclerosis múltiple no influye en la edad de la menopausia, o sea que por tener esclerosis múltiple, la edad de la menopausia no va a ser ni antes ni después. La edad de la menopausia es la misma que de las mujeres que no tienen esclerosis múltiple, con lo cual eso no influye. Tampoco los tratamientos influyen en la edad de la menopausia, con o sin tratamientos, y da igual el tratamiento que tengan los pacientes con esclerosis múltiple, la edad de la menopausia va a ser siempre la misma. La única diferencia es que si uno tiene una menopausia quirúrgica, si hay alguna paciente que le han operado y le han dejado sin útero y sin ovarios, pues esa paciente sí que va a tener lo que es una menopausia quirúrgica, pero eso es completamente independiente de la esclerosis múltiple, con lo cual la esclerosis múltiple no influye en la edad de la menopausia, pero lo que sí que lo que tenemos que tener en cuenta son los síntomas de la esclerosis y de la menopausia. Esto es un poco para que lo veáis, pues qué pasa, que durante la juventud, cuando son los niños, hay tantos niños como mujeres, chicos y chicas. La primera fase, los niños y los jóvenes, es una fase muy inflamatoria, que hay muchos brotes y hay poca progresión. Cuando la mujer se embaraza, tiene pocos brotes, poca progresión. Cuando la mujer da luz en el posparto, tenemos muchos brotes y también poca progresión. Y cuando llegamos a la menopausia, que ya es una fase no inflamatoria, es una fase ya más degenerativa en las mujeres sin esclerosis múltiple, estoy hablando de mujeres sin esclerosis múltiple, y en esa fase ya hay muy pocos brotes y hay mucha más progresión. En esto influye, pues con la edad, en todas estas fases de la edad de la mujer, pues influye la edad, influye la genética, influye el tabaco, influye claramente las hormonas sexuales. Entonces, repito, en la parte de la menopausia habrá muchísimos menos brotes, pero habrá mucha más progresión. Eso es en cuanto a la esclerosis múltiple. ¿Qué es la menopausia? Bueno, pues la menopausia es el cese de la menstruación y tiene que ser por lo menos de 12 meses. Y esto se ha puesto así, ¿por qué? Porque no puede ser que muchas veces hasta que se quita la regla pueden pasar a veces un año, año y medio, 2 años. Entonces, para tener una definición clara, tiene que ser que la paciente ha estado 12 meses sin ninguna regla. Y en ese momento ya decimos que eso es menopausia. El periodo que está entre que uno tenía la regla regular y luego empieza a tener la regla de vez en cuando, un mes sí, 2 no, lo que sea, ese periodo se llama perimenopausia. Y ahí empiezan los síntomas, pero no todos. La menopausia suele estar entre los 46 y los 54 años, en general. Entonces, es la misma edad para las pacientes con esclerosis múltiple que para la población general. No hay ninguna diferencia en cuanto a la edad, como lo he dicho antes. Y como he dicho antes, menopausia se considera 12 meses sin ningún tipo de regla. Esto es un poco para que lo entendáis. Si las hormonas, digamos así, dictaminan, dirigen, influyen de una forma muy clara en las mujeres, ¿no? Y influyen en muchas fases. Y es por eso muy importante conocerlas. Entonces, si miramos la primera gráfica,
Las hormonas, que son las más importantes, son los estrógenos y la progesterona, pues las dos empiezan, en la pubertad es cuando empiezan a aumentar. Cuando la mujer ya puede, ya puede tener hijos, están las dos muy altas, y si además se embaraza están todavía mucho más altas. Y luego ya cuando uno empieza la perimenopausia, ese periodo que he dicho yo, que estás entre que tienes la regla y no la tienes, que sí que no, ahí es la perimenopausia, ya empiezan a bajar, siempre empieza a bajar más la progesterona que el estrógeno, y luego ya llegamos a la menopausia, donde los niveles de progesterona y estrógenos son muy bajos. ¿Esto por qué es importante? Y luego lo comentaré. Es importante porque hay un tratamiento hormonal, y el tratamiento hormonal hay que dar tanto estrógenos como progesterona, porque los dos bajan, como veis aquí en esta línea, estrógenos y progesterona bajan mucho y quedamos con unas cantidades muy pequeñas, y esto es lo que da lugar a los síntomas. En la otra gráfica lo que estamos mirando es que simplemente en la parte donde las mujeres antes, si no están embarazadas, pues tenemos las hormonas femeninas más o menos ahí a medio gas. Cuando la mujer se embaraza no tiene brotes, y las hormonas, como veis, suben por lo menos 3 veces más que cuando una mujer no está embarazada, y en el posparto hacen una bajada muy rápida, que es un poco distinto en la menopausia. En la menopausia, desde que la paciente empieza con la perimenopausia hasta que la menopausia, pueden pasar hasta 2 años. Es una bajada lenta, que el cuerpo se va acostumbrando, mientras que en el posparto pasa uno de dar a luz al posparto y es una bajada rápida. Por eso ahí hay mucho más problema de tener los brotes. En la menopausia, por la edad y por otras cuestiones, la posibilidad de tener brotes es muy pequeña. El problema son los síntomas. Y estos son los síntomas de la menopausia más frecuentes. Tenemos los sofocos, que es lo típico, son lo que llamamos síntomas otomanales, que una paciente de repente está en una habitación y le empieza a entrar calor, se pone roja y necesita un abanico, y a lo mejor los otros están muertos de frío con una chaqueta. O, por ejemplo, muchas pacientes se tienen que levantar por la noche porque tienen sudores por la noche, y tienen tantos sudores que se tienen que cambiar el pijama o el camisón. Entonces, los sofocos son frecuentes. Una buena noticia para las pacientes con esclerosis múltiple es que las pacientes con esclerosis múltiple, luego lo veremos, tienen menos sofocos. No se sabe muy bien por qué, pero sí que es verdad que tienen muchos menos sofocos que las mujeres en general, las mujeres sin esclerosis múltiple. ¿Cuáles son otros síntomas de la menopausia? Yo hace poco estuve en una reunión de ginecólogos y llegaron a decir que había 34 síntomas. A mí me pareció que 34 síntomas son muchos síntomas, ¿vale? Si dices 34, alguno tienes que tener, eso está claro. Pero vamos a hablar de los más frecuentes. Los más frecuentes son las alteraciones urinarias, o sea, muchas mujeres cuando llegan a la menopausia, perdonad, cuando llegan a la menopausia, muchas mujeres van a tener alteraciones urinarias, quiere decir que van a tener que tener incontinencia, van a tener que pasar. Perdonad. Vale. Van a tener una incontinencia, van a tener que levantarse muchas veces por la noche, 2, 3 veces para ir al baño. Por el día también tiene que ir más frecuente ir al baño, y eso es propio de la menopausia. Yo no estoy hablando de la esclerosis, estoy hablando de la menopausia. También empieza a tener sequedad vaginal. También hay problemas en las alteraciones sexuales, porque baja la libido como consecuencia de que bajan las hormonas. Por otro lado, la fatiga, ¿vale? O sea, que las personas, las mujeres que tienen menopausia, también están mucho más cansadas. Luego, alteraciones del sueño. Es muy frecuente que cuando la mujer está en menopausia empieza a dormir peor y a despertarse a las 5 de la mañana. Eso es propio. Otra cosa muy importante, y que esto hay que tener mucho en cuenta y hay que tener cuidado, es el aumento de peso. Comiendo lo mismo que antes de la menopausia, es el mismo peso. O sea, es cada vez más peso. O sea, uno come igual y aumenta más el peso. Come menos y sigue aumentando el peso, con lo cual esto es importante. Y luego tenemos, pues también aumenta los problemas emocionales, ¿no? Puede haber que haya un poco más de depresión o más ansiedad. Entonces, estos síntomas que son importantes son los síntomas de la menopausia, no son los síntomas de la esclerosis. Pero como veis, muchos de esos síntomas son síntomas que tienen las mujeres, las pacientes con esclerosis múltiple. Entonces, lo que estamos viendo es que hay síntomas de la menopausia que las pacientes con esclerosis múltiple tienen ya porque tienen esclerosis múltiple. ¿Qué es lo que pasa? Es lo que nosotros llamamos, hay un solapamiento de los síntomas, ¿vale? Hay un solapamiento de los síntomas entre la menopausia y la esclerosis múltiple.
Hay muchos artículos de la literatura en general que discuten si la menopausia puede empeorar el curso de la esclerosis, puede no empeorarlo, puede aumentar la progresión, no puede aumentar, pero realmente no se ponen de acuerdo. En lo que todos sí se ponen de acuerdo en que hay un solapamiento, hay una superposición de los síntomas de la menopausia y de la esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que un paciente con esclerosis múltiple puede tener fatiga y en la menopausia hay fatiga. Un paciente con esclerosis múltiple puede a veces dormir mal, despertarse a medianoche 2 o 3 veces, y en la menopausia eso es muy característico. También los problemas urinarios. Los problemas urinarios, como he dicho antes, una mujer que está en menopausia puede ser que se tenga que levantar una vez por la noche o 2 veces, o que tenga un poco de incontinencia, y eso también pasa en la esclerosis múltiple. Entonces, este tipo de síntomas, alteraciones del sueño, la fatiga sobre todo, los trastornos urinarios muy típicos de la esclerosis, y luego que a lo mejor hay más mujeres que tienen, esto ya es menos frecuente, un poco más de depresión o ansiedad, son síntomas que se solapan uno y otro. Y además en la esclerosis múltiple tenemos justamente en la menopausia, afortunadamente menos brotes, pero tenemos más progresión. ¿Por qué es importante saber esto? Porque a lo mejor cuando una paciente está en la menopausia, a lo mejor la paciente dice que tiene más fatiga y nosotros venga a darle tratamiento y resulta que el problema de la fatiga no es de la esclerosis, es de la menopausia. O una paciente nos dice que tiene más alteraciones urinarias y nosotros decimos, bueno, pues es que está yendo peor con la esclerosis, está progresando y resulta que lo que tiene es la menopausia. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque los síntomas de la menopausia se pueden tratar y porque también podemos dar el tratamiento hormonal sustitutorio para la menopausia y podríamos tratar estos síntomas cuando dependen de la menopausia. Con lo cual es muy importante para los pacientes y para los médicos, si una paciente de repente empieza a tener más de estos síntomas, realmente aclarar si son porque la paciente está en menopausia o no. Porque si también se deben al solapamiento con la menopausia, entonces lo que vamos a hacer es tratar la menopausia con hormonas y entonces tendremos muchos menos síntomas. Y lo que he dicho antes, que es muy característico, es que las pacientes con menopausia tienen menos sofocos, afortunadamente de algo había que tener menos, y esto es bueno, ¿por qué? Porque si la paciente tuviera muchos sofocos, aumentaría mucho la temperatura y a lo mejor tendría muchas veces lo que llamamos los pseudobrotes. Con lo cual, importante para los pacientes y para los médicos, hay que ver qué es la progresión de la enfermedad y qué es la menopausia. Entonces, para medir la menopausia, nosotros que estamos ahora trabajando mucho en el hospital clínico sobre la menopausia y estamos ahora haciendo varias encuestas y estamos mirando a ver si ponemos más hormonas a nuestros pacientes, pues hay unas escalas de calidad de vida que nosotros las estamos haciendo a los pacientes de esclerosis múltiple, se hacen también a las mujeres que tienen menopausia. En la página de la Asociación Española de Menopausia están también estas escalas que se pueden hacer con el móvil. Y entonces, bueno, pues nosotros le hemos pasado estas escalas a nuestros pacientes para ver si había muchas diferencias con las mujeres que no tienen esclerosis múltiple, ¿no? Porque al final, si se juntan los síntomas de esclerosis más los síntomas de menopausia, pues el paciente con esclerosis va a tener peor calidad de vida. Y como he dicho antes, si podemos tratar por lo menos la menopausia, la paciente va a seguir teniendo una misma calidad de vida. Como he dicho, nosotros lo hicimos, entrevistamos a un montón de pacientes del Clínico San Carlos, los comparamos con los pacientes de ginecología que no tenían esclerosis múltiple y hemos visto que de lo que más se quejan las pacientes con esclerosis múltiple que tienen menopausia es sobre todo del problema de la orina, que van muchas veces a orinar, van muchas veces más al baño por el día y a veces se tienen que levantar por la noche, con lo cual se están solapando menopausia y esclerosis múltiple. También de la falta de memoria, de que se notan que cada vez retienen menos. Del dolor de espalda, que esto sí que no tiene ninguna explicación con la menopausia y tampoco mucho con la esclerosis múltiple. El aumento de peso, claramente el aumento de peso no se debe a la esclerosis, se debe a la menopausia, a la bajada de las hormonas. Sofocos se quejan muy pocos, en general en la población general las mujeres con menopausia casi todas tienen sofocos y como veis aquí en la esclerosis múltiple solo 1/3 y el aumento del vello facial también poco. Entonces, en general, ¿cuál es el mayor problema en pacientes con esclerosis múltiple que tienen menopausia? Los problemas urinarios con ir al baño y los problemas de memoria y el aumento de peso. Son los 3 problemas que más tienen y tener más problemas con las alteraciones urinarias es debido a la esclerosis y a la menopausia.
la falta de memoria también, y luego el aumento de peso es claramente de la menopausia. Y solo de todas las pacientes que entrevistamos, que eran muchas del clínico, solo 8% estaban tomando un tratamiento hormonal. Con lo cual, esto es una cosa que tenemos que mejorar porque creemos, hemos hablado ya varias veces con los ginecólogos, a los pacientes que tienen muchos síntomas de menopausia, si le diéramos un tratamiento hormonal, le quitaríamos parte de los síntomas y estarían mejor también de la esclerosis. Esto es un poco para que veáis lo que hicimos y en qué se diferenciaban las pacientes con esclerosis de las pacientes que no tienen esclerosis. Entonces, como he dicho antes, las pacientes de esclerosis tienen menos sofocos, sin embargo, lo que tienen, estas son las pacientes generales, las de la raya azul, que es los pacientes, las mujeres de población general tienen más sofocos, las de esclerosis tienen menos, y lo que es muy interesante es que las pacientes de esclerosis múltiple tienen lo que se llama más envejecimiento, que eso quiere decir que tienen más problemas urinarios, más problemas de memoria, más problemas de sequedad de piel. ¿Por qué? Porque se solapan síntomas de esclerosis con síntomas de menopausia. Entonces, ¿qué hacemos con la terapia hormonal? Bueno, la terapia hormonal no hay muchos estudios, hay algunos estudios. Este, por ejemplo, es un estudio americano. En Estados Unidos dan mucha más terapia hormonal que aquí en España. Y ellos vieron que claramente las pacientes que tenían síntomas de menopausia y esclerosis, como veis aquí, les daban hormonas, que estos son la columna de color azul, le daban hormonas y tenían mejor calidad de vida que aquellas pacientes que tenían esclerosis y menopausia y no estaban usando hormonas. Con lo cual, este artículo y otros artículos americanos realmente lo que nos dicen es que la paciente de esclerosis múltiple que realmente tenga más síntomas porque tiene la menopausia, habría que darle hormonas. Entonces, con las hormonas hay mucha historia. Hay una historia pasada de hace muchos años que los ginecólogos siempre cuentan, que hubo un estudio y que parecía que aumentaba el cáncer de mama y tal, pero que realmente no, esto no es verdad. Entonces, cuando lo que tenemos que hacer nosotros como neurólogos y los pacientes, si la paciente de esclerosis múltiple tiene muchos síntomas de menopausia, habrá que mandarla al ginecólogo y los ginecólogos le van a hacer la misma escala que nosotros, que es una escala de calidad de vida, y si le sale que tienen peor calidad de vida, lo que van a hacer es ponerle un tratamiento hormonal. Nosotros, cuando lo hemos hecho este año, el 58% de las pacientes que hemos entrevistado con esclerosis múltiple tenían peor calidad de vida ahora en la menopausia que antes, con lo cual había empeorado su calidad de vida. Y luego nosotros lo pasamos a los ginecólogos y le han hecho también la escala para quién necesita hormonas y quién no necesita hormonas. Y de este 58% de pacientes que estaban peor, que tenían peor calidad de vida, un 30% necesitarían hormonas para mejorar sus síntomas de menopausia y por lo tanto mejorar su calidad de vida y mejorar su esclerosis múltiple. Con lo cual esto es realmente una llamada de atención porque realmente en general nosotros en esclerosis múltiple, como se ha hablado muy poco de la menopausia, la hemos estudiado poco, ahora se está estudiando más, realmente no nos hemos preocupado del tema de las hormonas, con lo cual si hay pacientes con menopausia que tienen un solapamiento de esos síntomas y cada vez están peor de estos síntomas que yo nombraba antes, deberían ir a su ginecólogo y ver si le pueden poner hormonas. El tener hormonas, el que le traten con hormonas o no, ahora está muy regulado. Hay una calculadora que calcula todas las comorbilidades, calcula todo, y además ellos, los ginecólogos, dicen que solo pueden dar hormonas en los siguientes 10 años a la menopausia. Quiere decir que una paciente de 70 no va a recibir hormonas, ¿vale? Que eso está ahora mismo todo muy protocolizado y todos los ginecólogos hacen lo mismo porque eso ya está totalmente protocolizado por la Asociación Española de Menopausia. Los resultados de nuestro estudio que hemos hecho ya, llevamos ya 3 o 4 años haciéndolo, es que realmente los pacientes de esclerosis se solapan las alteraciones del sueño, la paciente duerme peor, los problemas urinarios y los problemas cognitivos de que la paciente tiene problemas de memoria o ve que trabaja más lento que anteriormente. ¿Qué hacemos ahora con todo esto? Bueno, pues habría dos opciones. Una, si realmente la paciente está en la menopausia y tiene síntomas que le están alterando mucho la calidad de vida, se hace la escala, entonces habría que mandarla a los ginecólogos y si ellos consideran que la paciente necesita un tratamiento hormonal, pues le daríamos un tratamiento hormonal sustitutorio y ya está. En el caso que los ginecólogos nos dicen, pues mira, no le podemos dar un tratamiento hormonal sustitutorio porque además tiene otra enfermedad, por la edad o por lo que sea, podríamos ir tratando todos los síntomas. De tal forma que si un paciente tiene trastornos urinarios,
podríamos darle alguno de los tratamientos que utilizamos normalmente, pero probablemente tenemos que subir la dosis. Y tendríamos, por ejemplo, pues podría hacer ejercicios de músculo pélvico, que eso se hacen siempre en las asociaciones, biofeedback y algunas de las cosas que ahora no utilizan, como lo del tibial o la toxina botulínica, ¿vale? Si tenemos problemas de emocionales, pues recomendamos la psicoterapia, mejorar el sueñño y también se podrían dar antidepresivos. Si el problema son que tenemos más problemas de memoria, pues habría que intentar hacer una rehabilitación cognitiva. O sea, que habría que mirar si tenemos un neuropsicólogo o buscar la forma de no olvidarnos tantas cosas. Los sofocos, como he dicho, normalmente hay muy pocos en pacientes con esclerosis múltiple, pero si los hubiera, esto es más medidas no farmacológicas, normalmente no se suelen tratar. Y es pues eso, tener siempre un ventilador, perder el peso, tener chalecos de enfriamiento, ventiladores y ese tipo de cosas. Si el problema es una disfunción sexual, bueno, pues aparte de que se pueda hacer en la gimnasia pélvica, sí que se pueden dar para la libido. Nosotros, hablando con los ginecólogos, nos han recomendado 2 tratamientos que pueden tener las pacientes para la libido, igual ya sea tratamientos para a nivel local como a nivel sistémico, ¿vale? O sea que sí que se puede, no es lo mismo que tratar la libido y la sequedad, la libido de los hombres, pero sí se puede, mejor que antes, mejorar la libido y la sequedad vaginal de las mujeres con tratamiento farmacológico. Y en cuanto a la higiene del sueño, pues si el paciente no duerme, ya siempre le hemos dado pastillas. Y en cuanto al dolor y las parestesias, bueno, pues es importante el ejercicio, que luego hablaremos más tarde, la fisioterapia y luego también una serie de tratamientos para el dolor. Y ya con esto acabo, concluyendo, la menopausia es una parte que no nos podemos quitar, que le ocurre a todas las mujeres llegadas a determinada edad. En la menopausia se solapan síntomas de esclerosis con síntomas de menopausia, hay que reconocerlos y si la paciente tiene peor calidad de vida, hay que mandarla al ginecólogo para que la paciente reciba tratamiento hormonal. Si la paciente no puede recibir tratamiento hormonal, pues tendremos que ver para aumentar los tratamientos que tenemos nosotros, quizá aumentar las dosis para que la paciente vuelva a tener mejor calidad de vida por por este solapamiento de síntomas. Muchas gracias. Muchas gracias, Celia. Ha sido muy interesante. Espero que a las pacientes y a los que se haya parecido también muy interesante y empiecen a llegar las preguntas, pero como ha dicho la doctora Oreja, hasta el final de este bloque no se responderán. Ahora vamos a continuar con la doctora Yolanda Ladro, que es la coordinadora de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Universitario de Getafe. Y vamos a hablar sobre la monitorización de la evolución de la enfermedad, el papel de las herramientas digitales. Cuando quieras, Yolanda. Vale, muchas gracias. Espera porque no veo. Voy a compartir primero pantalla. Yo os voy a hablar de, como ha dicho Inés, de cómo monitorizamos, cómo medimos la evolución de la enfermedad y cómo la vamos a medir en un futuro cercano. Antes de ponerme a hablar exactamente qué herramientas estamos utilizando para monitorizar la enfermedad, voy a explicar un poco esta diapositiva. Es una diapositiva que refleja la evolución de la enfermedad a lo largo de los años, una diapositiva ya muy clásica. Todos los que atendemos a estos pacientes la conocemos y en ella se refleja que en la primera parte de la diapositiva hay más actividad inflamatoria que se traduce en brotes y en la aparición de lesiones en la resonancia magnética, y en la parte más tardía de la enfermedad predomina la progresión de los síntomas. Pero hoy sabemos que en la parte también inicial de la enfermedad muchos de los pacientes van a tener también una progresión silenciosa. Hoy medimos muy bien y monitorizamos muy bien todo lo que llamamos actividad inflamatoria, es decir, los brotes y la aparición de nuevas lesiones. Los brotes los medimos tanto clínicamente como con la aparición de nuevas lesiones que de alguna manera son esa actividad inflamatoria que no ha dado síntomas. Esto prácticamente lo detectamos casi en un 80% de los pacientes, pero es verdad que en algunos pacientes hay inflamación que no conseguimos ver ni en la resonancia magnética ni de forma clínica, y para eso han llegado este biomarcador, los neurofilamentos en sangre, el cual aún no está disponible en todos los hospitales ni en todas las comunidades autónomas, pero está al caer y nos ayudará a detectar actividad inflamatoria en aquellos pacientes que no la hemos podido medir ni en la resonancia magnética ni con la presencia de un brote.
Como dije, desde estadios iniciales de la enfermedad hay progresión de los síntomas, muchas veces no lo detectamos en la clínica, y los síntomas que con mayor frecuencia progresan son la marcha, es la fatiga, que aparece prácticamente en el 95%, 90-95% de los pacientes, es también la cognición. Aquí quiero pararme para decir que no es una enfermedad que demencie, pero sí que es una enfermedad que produce el lentecimiento en la capacidad para adquirir nueva información o en la memoria y a veces cierta dificultad para pasar rápidamente de una tarea a otra. Puede también empeorar por alteración visual y también por alteración de esfínteres, entre otros de los síntomas. Y esta progresión, que antes pensábamos que solo acontecía cuando el paciente había pasado a una forma secundaria progresiva, como se demuestra en este estudio realizado en muchos pacientes, prácticamente en 5.200, demuestra que la progresión puede ocurrir de manera silente desde el inicio de la enfermedad. Y el problema que tenemos hoy en día es medir y cuantificar esta progresión. Lo hacemos básicamente con el EDSS. El EDSS, que lo habéis visto muchos en vuestros informes, no es otra cosa que intentar cuantificar la exploración neurológica y que dependiendo en el punto en el que estemos, va de 0 a 10, va a cargar más sobre el trastorno de la marcha o sobre después, más tardíamente, otras habilidades. Es uno de los síntomas que más exploramos en la práctica clínica, que lo hacemos, como hemos dicho, con el EDSS y que fundamentalmente se mide entre el punto 3 y el punto 6, 6,5, en el cual el paciente nos dice que cuánto es capaz de caminar sin necesidad de ayuda o descanso. Y esto lo hace de alguna manera desde la memoria. Esto indudablemente es una estimación subjetiva de lo que un paciente es capaz de caminar y tiene bastante margen de error. Hay estudios que han medido ya este margen de error y es verdad que uno recuerda lo que acaba de hacer en los días anteriores, pero no tiene la idea de 6 meses o 3 meses en 3 meses que vemos a los pacientes cuánto más o menos de media están caminando desde la anterior visita a la actual. Así que es una medida buena, en una medida en la que nos seguimos basando, pero tiene su margen de error. Medimos también la marcha básicamente con el tiempo en caminar 25 pies. Prácticamente yo creo que muchos de los pacientes ya os lo han hecho. Se trata de caminar en un pasillo 7,6 metros y hacerlo lo más rápido posible. Hay otros 2 test de la marcha, que son la marcha de los 6 minutos y la marcha de los 2 minutos, que prácticamente son impracticables en una visita habitual, porque realmente no hay tiempo para hacerlo, pero también no tenemos espacio para hacerlo. No es lo mismo caminar durante 6 minutos, 30 metros de un lado a otro en un pasillo que está lleno de gente, que desde luego la privacidad se pierde y es otro de los inconvenientes por lo que no se puede medir en la consulta. Si tuviéramos espacios de este tipo, el paciente lo podría hacer mientras vamos pasando la consulta o con la ayuda de otro sanitario, como una auxiliar o enfermera. Pero realmente en la práctica clínica esto es muy difícil. El problema que tienen todas estas medidas, el EDSS ya lo he dicho, pero en las otras medidas es que nos dan una información puntual del día que está uno en la consulta y que hay una gran variabilidad entre una exploración y otra, tanto dependiente del explorador. Es muy importante cómo le indiques al paciente cómo ha de realizar este test, sobre todo el test de los 25 pies, que es el que prácticamente hacemos, y también del propio paciente. Puede estar más cansado, menos cansado, tener menos ganas de caminar rápido o no. Así que nos va a dar medidas que no son tan buenas como para detectar cambios rápidos y tiene una baja sensibilidad para detectar pequeños cambios. Así que necesitamos medidas que nos permitan estimar mejor el impacto que el trastorno de la marcha tiene en la vida del paciente y posiblemente esto lo podamos hacer en un futuro reciente. Y esto es lo que se llama validez ecológica. Medir mejor, no solamente a través de una medida puntual, que es cómo le está impactando al paciente este trastorno de la marcha. Lo mismo nos ocurre con la fatiga. ¿Cómo la medimos? La verdad es que no tenemos ningún dispositivo, ningún aparato que nos permita medir bien la gravedad de la fatiga y medir bien el impacto de esta fatiga. Lo hacemos con estas dos
escalas, que son la escala de la severidad de la fatiga y la escala de la modificación del impacto de la fatiga. También nos van a dar una información puntual del momento en cual se está rellenando. Es indudable que depende mucho también, en este caso, del paciente, porque lo rellena el propio paciente, es una impresión subjetiva que el paciente tiene, no hay ningún aparatito que mida bien la fatiga y por tanto también tiene cierto margen de error. No, la medimos de alguna manera. Bueno, sí que quiero decir que este tipo de encuestas no son encuestas que se ha inventado nadie, son encuestas muy difíciles de construir, se construyen y se validan una y otra vez para que aquello que nos da la impresión subjetiva, de eso podamos sacar datos que nos permitan medir de alguna manera la fatiga, aunque lo hagamos con cierta imprecisión. ¿Y cómo medimos la cognición, que es otro de los síntomas por los cuales podemos progresar? Pues hoy en día, la verdad que en la práctica clínica, básicamente, como no tenemos tiempo, como mucho hacemos un symbol digit modalidad test, que es el que está reflejado aquí, que lo que hace es medir sobre todo la velocidad de procesamiento de la información y el grado de atención. Pero esto no es más que un test de cribado. Si está alterado y si vemos que está cambiando a lo largo del tiempo, deberíamos mandarle a un neuropsicólogo para que realice una batería neuropsicológica y pueda medir bien los otros factores, otras áreas cognitivas que puedan estar afectadas. Y esto es un problema porque no lo tenemos, no se dispone de neuropsicólogos en la cartera de servicios de los servicios de neurología. En algunos servicios hay neuropsicólogo y en su mayoría están sostenidos por proyectos de investigación. Esto es algo muy importante que es necesario incluir dentro de, no solamente para la esclerosis múltiple, sino también para otras áreas de la neurología, pero carecemos de ello. Aquí dan un apoyo muy importante las asociaciones de pacientes y por eso quiero agradecerles, porque no solamente el apoyo psicológico del cuadro depresivo que uno puede tener cuando se entera del diagnóstico, sino también pueden hacer evaluaciones y hacen a veces evaluaciones neuropsicológicas que nos ayudan a manejar la enfermedad. Otro modo que se intenta de medir cómo evoluciona esta progresión silente de la enfermedad y sobre todo detectarla pronto son todas estas medidas de volumen cerebral en resonancia magnética. La verdad es que esto lleva más de 2 décadas en investigación. Hay muchos software que están en el mercado, sin embargo, no se ha implementado en la práctica clínica y algunos hospitales lo tienen, pero en su mayoría como una herramienta ya dispuesta para todos, no. Y no solamente es por razones económicas, hay razones técnicas que hacen que no se haya podido implementar esta medida, que parece bastante objetiva, pero es verdad que los cambios en la múltiple son muy pequeños y a veces se solapan con cambios fisiológicos. No es tan fácil de interpretar. Así que el futuro probablemente está muy cerca y va a mejorar por implementando herramientas digitales, algunas ya implementadas, pero no incluidas en la práctica clínica, y también mejorando todos estos estudios en resonancia magnética. Las medidas digitales, la digitalización de la medicina va desde la informatización de la historia clínica a la utilización de aplicaciones en nuestros móviles o de dispositivos o de sensores que van a ir incorporados o sea, que son portátiles, que los podemos llevar y vivir con ellos durante un tiempo. Nos van a permitir una monitorización continua con una mínima molestia para el paciente. Nos van a dar una información en la vida real del impacto que está teniendo la enfermedad, porque nos van a proporcionar datos durante la vida real del paciente y probablemente, si encontramos medidas reproducibles y sensibles, podrán detectar cambios sutiles y detectar mucho antes la progresión, que es un poco el objetivo, que detectemos pronto la progresión con todas estas medidas que sean más objetivas y más reproducibles y que podamos medirla mejor. Medidas de este tipo son, como he dicho, las aplicaciones que se baja uno en el móvil o dispositivos que se llaman portátiles, que son sensores, que pueden ser sensores de movimiento, sensores de presión, que más o menos van a incorporarse o sea, se van a poder llevar sin
prácticamente impedimento para el paciente, ¿no? Con respecto a lo que más desarrollada está son las aplicaciones que nos bajamos en el móvil. Lo que pasa es que aquí el paciente no tiene una monitorización remota, él tiene que hacer algo en su móvil, ¿no? Los sensores vestibles pueden proporcionar una monitorización remota sin que el paciente tenga que hacer nada más que su vida. Muchos de estos sensores, unos están metidos en los famosos relojes que van a medir los pasos, aunque los miden con bastante ruido, porque mover la muñeca también se contabiliza como un paso. Y luego en los relojes ha habido varios estudios. Os muestro los dos más importantes, que es el Footlight, que es una aplicación que se bajaba en el móvil, que se hacían una valoración cognitiva, se hacía también la destreza manual, se contaba también la marcha. Y lamentablemente esto, que además se probó en algunos centros, pues por ahora la compañía que estaba detrás lo ha dejado de solventar, posiblemente porque la utilización por el propio médico no es tan alta como cabía esperar. Hay otro estudio que es el radar, que también mide la cognición a través de un test que el paciente hace en su propio móvil. Mide también por un Fitbit, que es este reloj en el cual lleva un acelerómetro para contar los pasos. Mide y permite también al paciente introducir algunos datos de su propia percepción de los síntomas. Todas estas herramientas digitales que son vestibles o portátiles, que se llaman sensores, que son acelerómetros, giroscopios o sensores de presión, son vestibles unos más que otros. Indudablemente los sensores que lleva esta persona en el zapato te permiten caminar sin ninguna dificultad, pero indudablemente no son, se ven fácilmente. Aquí está, en esta otra fotografía hay un sensor que se pone en la espalda que es fácil de tapar, o plantillas que indudablemente dan también problemas. O sea, no todo esto es maravilloso, tienen también sus problemas. Hay sensores mucho más vestibles como estos que van incorporados en el propio calcetín, que en todo es un calcetín de deporte, ¿no? Y estos nos permitirán cuantificar la deambulación con ayuda de la inteligencia artificial, con algoritmos que cuantifiquen mejor la marcha, eliminando el mayor ruido posible. Y también nos van a permitir caracterizar la estructura de nuestro paso, saber cuántos pasos damos en un minuto, qué velocidad tenemos en la marcha, etc. Y posiblemente estas medidas, que son objetivas y no dependientes de ningún explorador, nos van a ayudar a detectar más pronto la progresión. También el deterioro cognitivo, carecemos de neuropsicólogos. Hay baterías que se incluyen en aplicaciones de los móviles, como esta batería, esto que es el Symbol Digit, o esto que es otro test que mide también las funciones frontales, incluidas en un móvil y con una autorización por parte del médico, medirán también la evolución de la cognición en el tiempo. Con estos test no se va a poder jugar, aunque uno los tenga en un móvil, porque conllevan un aprendizaje y dejarían de ser útiles para medir la evolución, que nos ayudarán también a medir la progresión, biomarcadores en el suero. Los neurofilamentos están mucho más avanzados, pero otros biomarcadores que se relacionan más con la progresión están también en investigación. Y finalmente, como no, medir el volumen, esperemos que algún día lo podamos utilizar, o otras técnicas que de alguna manera en resonancia magnética nos van a marcar mejor que el paciente está progresando. Así que concluyo diciendo que que hoy medimos la enfermedad, que tenemos una progresión silente, que no la estamos midiendo bien del todo, y que los avances tecnológicos y la inteligencia artificial y todos estos sensores que podamos llevar de una manera que apenas notemos, probablemente nos ayudarán a medir mejor la progresión en esta enfermedad y, por tanto, a optimizar el tratamiento y cambiar mejor, optimizar el tratamiento y personalizar el tratamiento. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las dos. Qué maravilla, en hora. Tenemos 15 minutitos para hacer preguntas. Entonces, bueno, os animo a todos los oyentes que hagáis alguna pregunta y que aprovechéis esta oportunidad.
Tenemos una primera pregunta que yo creo que quizá Yolanda nos la podéis contestar, aunque las dos quizás podríais hablar de esto. Es una paciente, más que nada, ella se pregunta, ¿no?, que por qué nunca le han medido la fatiga en la consulta. Yo creo que lo has dejado bastante claro, pero bueno, entiendo que surja esta duda. Es verdad que estos cuestionarios para medir la severidad de la fatiga y para medir el impacto de la fatiga llevan mucho tiempo. El problema es qué valor nos da el número que nosotros obtenemos, ¿no? Porque la variabilidad entre una exploración y otra es muy importante y a veces nos aporta más la clínica. Yo no sé qué opina Celia. Es verdad que se hacen mucho en ensayos clínicos, pero en la práctica clínica no tanto, y probablemente es debido a que la medida que nos dan es muy variable. No es tan reproducible, entonces no nos da tanta información y a veces no superan la información clínica que el paciente nos está, la información que el paciente nos está proporcionando en la consulta. Sí, yo no tengo nada más que añadir. Yo creo que es muy difícil porque realmente cambia si el paciente ha venido más corriendo, ha venido menos corriendo, si le ha pasado algo. Entonces yo creo que está bien para los ensayos clínicos, pero yo creo que medir la fatiga en la consulta no tiene ningún sentido. Es mejor que el paciente te comente, si te dice, pues yo llevo últimamente, me canso mucho cuando vuelvo a casa, me canso mucho del trabajo, digamos así, da más valor que el que le pasemos una escala cuando acaba de llegar a consulta. O sea, los ensayos lo hacemos porque Eso realmente hay que queda. hacerlo, no queda otra, están hechos para eso, pero realmente la consulta no se necesita porque además es una cuestión muy subjetiva y puede ser que el paciente acaba de venir yo que sé, del autobús y viene más cansado, entonces no tiene mucho sentido hacerlo en la consulta. Además, realmente te tienen que decir la información en las 4 semanas Pues previas, que ya, eso ya, no por es eso. tan fácil de recordar. O sea, cuando te Ya. rellenan la encuesta, sobre todo la del impacto de la fatiga, debe decirte en las 4 semanas previas. Y eso hay un margen, un error tremendo que la memoria, la falta de memoria, o sencillamente que uno se olvida. No hace falta tener falta de memoria, no sabes muy bien cómo ha sido tu día a día en el último mes previo, ¿no? O sea, es verdad que es una medida muy, muy insuficiente. Y aparte que luego también tampoco va a cambiar con escala sin escala el tratamiento. O sea que si el paciente comenta que está muy fatigado, pues igual le vamos a poner un tratamiento con o sin escala. O sea que realmente no nos va a aportar la escala para la visita del día a día, no para los estudios. Y yo creo que, bueno, viene todo esto un poco también relacionado, Yolanda, al futuro, ¿no? Que es Sí. muy difícil medir por escalas y en el día a día estos otros síntomas invisibles. Y que quizá los dispositivos nos ayuden. Entonces, yo quería preguntar si teníais alguna experiencia en la consulta de estos wearables que tanto esperamos que nos ayuden, ¿no? Tengo un proyecto de investigación y los calcetines que he puesto son los que usamos, ¿vale? Son los calcetines que están comercializados, los venden en Estados Unidos, ellos tienen una aplicación, pero la aplicación da medidas, da medida de cadencia, da medida de la longitud del paso, pero son caros, eso es indudable, son vestibles, absolutamente vestibles, el paciente sí que se da cuenta que no los lleva. Y es verdad, o sea, hay muchos, muchos trabajos hechos. La mayor parte de los trabajos son transversales, muchos son con esos otros sensores que se ponen con velcro, que yo creo que discretos no son, porque los llevas puestos por todos los lados, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, que si consigues aplicar inteligencia artificial para que te mida bien la marcha, y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos entrenando un algoritmo con la Universidad Politécnica de Madrid, con los ingenieros de la Universidad Politécnica de Madrid. Y esto yo creo que el futuro va a ir por ahí. En cuanto a la marcha se refiere, yo creo que la fatiga no está claro. Sí que es verdad que hemos analizado como unos 60 pacientes, los 50 pacientes, en 50 de los primeros sí que vimos que curiosamente el paciente que más se fatigaba la marcha empezaba a ser más corta. A medida que él notaba fatiga, caminaba más lento. No es algo que lo puedes medir, pero ¿eso va a ser una medida de la fatiga? No lo sé. Y aprovecho un poco para agradecer a EDEM y a EME también, porque
También hemos medido qué pasa con las aplicaciones, con el Footlight, que algunos de vosotros lo habéis usado, nosotros no. El radar no, porque es un estudio que está en marcha, pero el Footlight sí. Tenía una farmacéutica detrás. La farmacéutica o sea, ya no está, no lo está promocionando ahora. La gente que lo usó estaba contenta. Y entonces estuvimos haciendo un estudio que nos ayudaron, que lo hicieron los ingenieros y que nos ayudaron mucho las asociaciones. Contestaron 500 pacientes en toda España qué hacían con las app, de cuántas app había sobre esclerosis múltiple en España. Hay 20 app en español, pero solamente el 18% de los pacientes se mantienen utilizando una app. Y lo que ellos piden fundamentalmente, lo que nos salió es que querían app de deterioro cognitivo, o sea, para poder hacer rehabilitación cognitiva y apps para medir el trastorno motor, que realmente son dos de las preocupaciones más importantes de las personas que conviven con múltiple. Y es que no se sostienen, en general eh, no hay una buena, no los médicos no la utilizan, entonces el paciente lo deja de usar, si se deja de usar, pues la empresa no la sigue promocionando, etcétera. Esto se tiene que hacer más sostenible en el tiempo y más integrado en los sistemas sanitarios. Yo creo que hay un problema que es el problema de o sea, el paciente si al final no ve nada a cambio, o Beneficio. sea, no, claro, entonces al final no hay beneficio, pues se cansa y ya está. Una cosa es, entonces yo creo que lo que funciona de forma pasiva funciona bien, pero Mejor. lo que funciona de forma activa llega un momento que los pacientes se cansan. Nosotros también tenemos un estudio con el MSDTED, que es otra aplicación, y al final ya se empiezan a cansar de hacer tanto las aplicaciones. Entonces, si no hay un beneficio claro, si no hay una cosa que al paciente le motive, es muy difícil mantener las que son activas. Las que son pasivas, da igual, si tú le pones algo y mueve la marcha, da igual, pero si ellos tienen que hacer, hay que buscar una forma de que sean más atractivas, si no, realmente no van a servir. Totalmente de acuerdo. Y es así, ¿eh? Yo creo que el médico no lo ha integrado en su día a día, en su consulta clínica, y aunque a ti te traigan esa información, si no la usas, no la haces. Claro. Y si no la haces, Luego hay... Acaba, sí, Yolanda, no, perdona. no, ya está, y es repetir lo mismo, ¿eh? Bueno, a ver, esta es una pregunta que a ver si tenéis respuesta, que si es realmente la fatiga un indicador de progresión. No, realmente no. Yo sí, realmente no, porque hay pacientes muy fatigados y no progresan, y hay pacientes que progresan y no fatigan. Es muy difícil, o sea, yo, por los estudios que nosotros además estamos haciendo ahora, no te correlaciona, o sea, no correlaciona. Tú puedes estar progresando y tener fatigas de hace mucho tiempo, al contrario. Entonces, la fatiga no, además la fatiga es muy subjetiva, entonces es muy difícil. La fatiga no nos va a servir para medir la progresión de la enfermedad. Es verdad que, desde luego, la definición de progresión no está la fatiga. Y yo creo que el fallo es que no la podemos medir, ¿no? Pasa que yo no estoy segura, que no la podamos medir, pues no sé hasta qué punto no podemos. El paciente muchas veces viene que está bien, él camina, pero es que se fatiga y eso lo obliga. Que no la podemos medir, algo tiene que estar ocurriendo, porque es que el 90% de los pacientes la tienen, ¿no? Entonces yo creo que no me atrevo a decir, o sea, no está la definición de progresión, estoy absolutamente de acuerdo con Celia, ¿no? Pero yo creo que es un defecto en la medida. Si pudiéramos encontrar algo para medirla, yo creo que está significando algo, que algo está ocurriendo ahí para que produzca cada vez más fatiga y el paciente se encuentre más limitado por la fatiga. Pero bueno, esto todo es discutible, ¿eh? Estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Era una pregunta que es muy difícil de Es responder, o muy sea difícil, que... sí. Luego hay una pregunta que, bueno, es un poco personal, pero yo creo que un poco porque Celia aclare una parte de la charla sobre el tratamiento hormonal sustitutivo, ¿no? Una de las pacientes pregunta si mejoraría sus síntomas. No sabemos cuáles son los síntomas de esta paciente en concreto, pero sí que parece ser que en una parte de la charla se podría entender que algunos síntomas podrían mejorar, ¿no? Entonces, por Sí, puntualizarlo. exactamente. Exactamente, o sea, si la paciente cuando entra en menopausia le empeoran los síntomas urinarios, los síntomas, duerme peor, tiene más cansancio o tiene sofocos, y son claramente síntomas que se encuentran en la menopausia,
y le está empeorando su calidad de vida, realmente el ginecólogo tienen la calculadora que tienen ellos para las hormonas, meten los datos y le sale. Y si no hay ninguna contraindicación de otras enfermedades, o por edad, o por tumores previos, o por algo, entonces se la ponen. De hecho, es que realmente tanto en mujeres sin esclerosis como mujeres con esclerosis, el tratamiento hormonal mejora muchos síntomas. Entonces yo creo que para los pacientes que tienen un claro empeoramiento de esos síntomas cuando pasan a la menopausia, el tener un tratamiento hormonal sustitutivo sería muy importante porque le reduciría mucho esos síntomas. ¿Qué pasa? Que hay un pasado ahí negro de que estaba relacionado con cáncer, pero que ya no es la cosa, y la Asociación Española de Menopausia ha puesto unas reglas muy claras, o sea que uno tiene que cumplir una serie de criterios y si uno cumple esos criterios se te puede poner las hormonas. Si hay determinados criterios que el paciente no tiene porque ha tenido un cáncer previo, por alguna otra cosa, no se ponen. Pero si uno cumple los criterios y el paciente tiene esos síntomas que le han empeorado, síntomas urinarios, más problemas con el sueño, más depresión, se ponen las hormonas y realmente los pacientes mejoran. Eso en Estados Unidos se usa mucho más que en Europa el tratamiento hormonal sustitutorio, pero es verdad que cada vez se usa más en mujeres sin esclerosis y nosotros realmente deberíamos mandar a los pacientes al ginecólogo porque le mejoraría algunos síntomas. Pues muchas gracias. Alicia, un Ah, momentito, perdona, ya. porfa. Claro, esto supone muchas consultas al ginecólogo. ¿Cómo lo hacéis, Celia? Bueno, es que nosotros tenemos dos que están dedicados a la menopausia. Vale, vale, vale. Entonces hay una unidad de menopausia muy grande en el clínico y entonces ya no hay ningún problema. Quiero decir. Que Porque es que esto lo además podrían atender los ginecólogos en el ambulatorio, se supone, ¿no? sí, nosotros pasa que hay una unidad de menopausia, de hecho el presidente de la Asociación Española de Menopausia está en mi hospital y la siguiente, entonces quiere decir que es muy, muy fácil para nosotros. De hecho, nosotros llevamos haciendo TFGs con menopausia desde hace 3 o 4 años, entonces estamos ya muy relacionados. O sea que no es... Pero bueno, la menopausia cada vez hay más, en general, hay más unidades de menopausia en toda España y de hecho se acaba de presentar por parte del Estado para toda España el abordaje de la menopausia. O sea que este año se va a intentar invertir más en la menopausia en toda España porque se va a intentar también detectar varios síntomas, igual que lo de la osteoporosis y otras cosas, para que haya más detección y para que digamos así, se pueda tratar a las pacientes con menopausia los síntomas. Y eso era Bueno, una de las cosas para este año. es un tema que cada vez se oye más en el No, se telediario acaba y de en las aprobar redes, ahora. ya no solo en pacientes con esclerosis, sino que la menopausia en sí es un tema No, que es que está... se acaba de aprobar ahora el protocolo que se llama abordaje de la menopausia para España o algo así. Es para todo el Estado español. Se acaba de presentar hace un par de semanas. Bueno, pues ya estamos en hora, así que yo os voy a despedir. Muchas gracias a las dos, han sido 2 charlas excelentes y a el resto que están detrás escuchándonos, vamos a ir a hacer un descanso y volveremos yo creo que en 10 minutos con el resto de las ponencias. Así que en un momento nos vamos. Bienvenidos a todos a esta segunda parte. Yo soy la doctora Ana Caminero, trabajo en el Hospital de Ávila y también atiendo la unidad de esclerosis múltiple. Agradezco muchísimo a Eden Cocenfe la oportunidad de participar en estas jornadas. Y bueno, esta segunda parte va a ser tan interesante como la primera, sin lugar a dudas. Ya se ha hablado de ciertos aspectos que se van a comentar ahora, pero ya sabéis que en la esclerosis múltiple es verdad que tendemos mucho a hablar de brotes, a hablar de resonancia, a hablar de nuevos tratamientos, pero durante mucho tiempo hemos olvidado esos síntomas invisibles que afectan muchísimo a la calidad de vida. Es verdad que cada vez les estamos dando más importancia y ya os estáis dando cuenta que es un aspecto que vamos tratando cada vez más porque es un problema importante que nos transmiten las personas que tienen esclerosis múltiple. Entre estos trastornos invisibles o síntomas invisibles, pues los trastornos del sueño y la fatiga son 2 de los más importantes. La fatiga ya se ha mencionado, ciertos aspectos de la fatiga en la parte anterior, en la primera parte de estas jornadas.
y se va ahora a hacer más en profundidad y también se va a hablar de otro aspecto muy importante que son los trastornos del sueño. Y bueno, la primera ponente es la doctora Laura Trillo, neuróloga del Hospital Universitario de Getafe y experta en medicina del sueño. Sabemos que los trastornos del sueño son muy frecuentes en la población general y muy frecuentes en personas con esclerosis múltiple, desde el insomnio, el síndrome de piernas inquietas, alteraciones del ritmo vigilia-sueño, síndrome de apneas, hipopneas. Y bueno, pues la doctora Trillo nos va a ayudar a entender qué trastornos del sueño debemos sospechar en nuestros pacientes con esclerosis múltiple, cómo identificarlos en la práctica clínica y además el impacto real que los trastornos del sueño van a tener en síntomas tan importantes como la fatiga, como el deterioro cognitivo, como los trastornos afectivos, etcétera. Así que, Laura, bienvenida y adelante. Muchas gracias por la presentación y por la oportunidad de hablar de sueño, que siempre es una buena oportunidad. A ver, os comparto. Yo trabajo en el Hospital de Getafe, implicada en una consulta de esclerosis múltiple y también en trastornos del sueño. ¿Qué es el sueño? El sueño es una necesidad fisiológica que es imprescindible para la vida. Todas las células duermen y todos los organismos duermen. Y durante el sueño nuestro cerebro no está inactivo, al contrario, está activo, pero en otras zonas diferentes de las de la vigilia. Y hay que entenderlo no como un periodo de desactivación, sino de reorganización cerebral. El sueño está implicado en muchas funciones fisiológicas, como la restauración de tejidos, conservar la energía, porque mantenernos despiertos supone un alto coste energético para el organismo. Durante el sueño reponemos pilas. Eliminar desechos metabólicos. Durante el sueño se activa el sistema linfático, que digamos que limpia el cerebro de todos los productos de desecho que se acumulan a lo largo del día. Se sintetizan macromoléculas, se modula el sistema inmune. Esto es muy importante en la esclerosis múltiple, porque un sueño saludable favorece un estado antiinflamatorio. Si no dormimos bien, aumentan los marcadores de inflamación, lo cual puede tener repercusión en pacientes con esclerosis múltiple. También es fundamental para regular la memoria y el ánimo. Si no dormimos bien, si no tenemos el suficiente sueño REM, estamos irascibles, estamos irritables, ¿no? Y la relación entre sueño y esclerosis múltiple es bidireccional. ¿Me oís bien? La privación de sueño en la adolescencia, en una cohorte sueca de más de 3.000 pacientes, se ha demostrado que los que dormían menos en la adolescencia, entre los 15 y los 20 años, tuvieron posteriormente en la edad adulta un aumento de la incidencia de esclerosis múltiple. O sea, que el sueño hay que tenerlo como un factor protector de enfermedades autoinmunes. Y al contrario, la esclerosis múltiple puede producir trastornos de sueño. Las lesiones de la esclerosis múltiple, según donde se localicen, pueden ser causa de trastornos del sueño. Vamos a ir hablando un poco de los más frecuentes. Hablamos de insomnio crónico cuando uno tiene dificultad para iniciar, para mantener el sueño o se despierta antes de la hora, y esto repercute negativamente durante el día, ¿no? Porque estamos más cansados, fatigados, con dificultad para concentrarnos y a nivel de esfera social, laboral, educativa, eso repercute negativamente. Si esto se presenta durante más de 3 días a la semana y durante más de 3 meses, es cuando hablamos de insomnio crónico, siempre y cuando tengamos una oportunidad adecuada para dormir. O sea, si nos quedamos mirando el móvil o viendo una serie, eso no es insomnio, eso es mala higiene del sueño, que es un gran problema de nuestra sociedad actual, que parece que tenemos que estar siempre conectados y activos, y el sueño se percibe como una pérdida de tiempo, cuando todo lo contrario. Sin dormir bien no vamos a estar activos ni en pleno rendimiento durante el día. El insomnio en España, esta prevalencia es muy reciente, del 2023, afecta al 14% de la población. Sin embargo, en pacientes con esclerosis múltiple, la prevalencia de insomnio crónico afecta hasta el 50% de los pacientes. ¿Y esto por qué? ¿Por qué es tan infrecuente? Aparte de los problemas de la vida diaria que pueden ocasionar insomnio, muchos síntomas de la esclerosis múltiple pueden interrumpir el sueño. El dolor, que es muy frecuente, dolor, calambres durante la noche por la espasticidad, la nicturia, consecuencia de la afectación de esfínteres, los trastornos del ánimo, la preocupación por la enfermedad, por las consecuencias de la enfermedad, por la repercusión en la familia, etcétera, y algunos fármacos, los estimulantes que utilizamos para la fatiga, los antidepresivos también
pueden ocasionar insomnio, ¿no? Y todos los trastornos del sueño, porque aquí estamos hablando de insomnio, pero esto se puede extender a todo lo que repercuta negativamente en la calidad y cantidad del sueño, va a repercutir sobre la fatiga. Si uno no descansa bien, va a estar más fatigado durante el día. Esto ocurre en población general, más aún en pacientes con esclerosis múltiple. No solo por la dificultad de atención que provoca la privación de sueño o la reducción de horas de sueño, sino porque, como decíamos, hay un estado proinflamatorio, tanto a nivel cerebral como a nivel sistémico, lo cual es otro factor que aumenta la fatiga. El síndrome de piernas inquietas a lo mejor no es tan conocido por los pacientes y muchas veces no hay conciencia de enfermedad. Se caracteriza por una necesidad de mover las piernas, como una desazón, cuentan los pacientes, que aparece por la noche durante el reposo y que mejora con el movimiento. En casos muy leves es la típica persona que dice, no, yo tengo que sacar la pierna al fresco en la cama, porque así la agito un poquito ahí fuera de la cama y se me pasa. Pero en casos graves necesitan caminar para aliviar los síntomas y no pueden dormir, tampoco se pueden tumir. Afecta en población española más o menos al 12% de la población general y la prevalencia en pacientes con esclerosis múltiple es muy variable entre los distintos estudios, entre el 12 y hasta el 64% en algunas cohortes. Pero esto depende muchas veces de la metodología de los estudios. Cuando se utiliza solo un cuestionario, hay muchos falsos positivos, porque muchos de los síntomas de las piernas inquietas, molestias en las piernas, necesidad de moverlas, movimientos durante la noche, pueden ser secundarios a la propia esclerosis múltiple. Pueden ser lo que llamamos mimics, cuadros que simulan piernas inquietas pero que no lo son. Hemos hecho nosotros en Getafe un estudio de prevalencia de SPI en pacientes con esclerosis múltiple. La prevalencia de nuestra cohorte fue del 15%, que sí que era el doble de la muestra control de nuestra población. O sea que sí que es muy frecuente el SPI, pero quizá no tanto como reflejan algunos estudios, porque si no se excluyen cuadros que pueden ser simuladores, los propios síntomas de la esclerosis múltiple pueden parecerse a las piernas inquietas. ¿Y por qué se produce el SPI? Básicamente hay una dificultad de acceso del hierro desde la sangre al cerebro. Hay una dificultad en el transporte a través de la barrera hematoencefálica y el hierro parece que no llega bien al cerebro y una vez en el cerebro no se distribuye bien. Esto provoca alteraciones en el sistema dopaminérgico, glutamatérgico y de la adenosina. Hay un exceso de dopamina y de glutamato y un déficit de adenosina. Esto puede ocurrir como en la población general o muchas veces con un componente familiar. No hay ningún gen concreto que produzca piernas inquietas, pero sí hay susceptibilidad genética, marcadores de aumento del riesgo genético y es muy frecuente que haya antecedentes familiares de SPI. Porque un paciente con múltiple puede tocarle, digamos, por sus genes, por sus condicionantes, o la propia esclerosis múltiple puede ocasionar síndrome de piernas inquietas. En algunos estudios lo relacionan con las lesiones medulares. En nuestro caso, en nuestro estudio, no encontramos ninguna relación con la presencia de lesiones medulares, también porque casi todos los pacientes con múltiple tienen lesiones medulares, entonces no es un factor que nos permita diferenciar. Encontramos más relación con la presencia de síntomas piramidales, con la afectación la vía motora a lo largo de todo el neuroeje. Digamos que esa desinhibición de la vía motora, además de la espasticidad, puede producir síndrome de piernas inquietas. La apnea del sueño. La apnea del sueño consiste en una obstrucción de la vía aérea. Esto sería una vía aérea normal, respiramos, estamos dormidos y hay espacio suficiente para que pase el aire. En el ronquido se estrecha un poco la vía aérea y por eso la vibración del sonido contra estas paredes de la vía aérea estrecha produce el característico sonido del ronquido, y en la apnea del sueño se producen obstrucciones repetidas durante la noche, se bloquea el paso del aire y hay característicamente después de la apnea ese ronquido fuerte para recuperar el aliento, ¿no? Para vencer esta obstrucción. Afecta hasta entre el 25 y el 40% de la población general, que está poco diagnosticada porque no somos muy conscientes de que esto de roncar pueda ser un problema, y en pacientes con esclerosis múltiple puede llegar a afectar hasta el 58% de los pacientes en algunas series. Y esto tiene mucha relación también con lo que contaba antes Celia de la menopausia. Tenemos la idea de que el paciente apneico es un hombre de edad media con exceso de peso, con un cuello corto, pero hay gente delgada que puede tener apneas y a partir de la menopausia la apnea es tan frecuente en las mujeres como en los hombres.
y las mujeres con apnea no roncan de una manera tan intensa como los hombres, por lo que es difícil identificarla y muchas veces se manifiesta como cambios en el estado de ánimo, como empeoramiento de la fatiga, como pesadillas, como nicturia, que ya son los propios síntomas de la menopausia. Por eso muchas veces se confunde y hay que estar ojo a visor. Nosotros como médicos, como neurólogos, tenemos que conocer la apnea porque tenemos que estar ojo a visor y preguntarle al acompañante de cama si ronca, si se tiene que levantar muchas veces por la noche a orinar, si se le despierta con la boca seca, si se despierta con dolor de cabeza, todos ellos síntomas que nos pueden orientar a la presencia de una apnea para hacer el estudio pertinente. La apnea se debe a una obstrucción física de la vía aérea, ¿no? Si tienes unas amígdalas muy grandes, un exceso de peso por depósito de grasa en la faringe o una posición en retro de la mandíbula, ¿no? Una retrognatia que reduce el espacio de la vía aérea, pero también hay factores más funcionales como dificultad para dilatar la vía aérea y una inestabilidad en el loop gain por un mecanismo más pulmonar. Y aquellos que se despiertan más tras las apneas parece que tienen una apnea más grave. De nuevo, un paciente con esclerosis múltiple puede tener apnea como la población general por cualquiera de estos motivos, pero por la propia esclerosis múltiple, las lesiones troncoencefálicas pueden afectar al reflejo respiratorio, al impulso respiratorio y ocasionar apneas, que en este caso con frecuencia serían apneas centrales. Es decir, que los músculos no luchan por respirar porque lo que falta es el impulso respiratorio central. La narcolepsia es menos conocida porque todos somos conscientes de que dormir poco es un problema porque todos hemos dormido poco algún día y nos hemos encontrado mal al día siguiente, pero en general en la población general no hay conciencia de que dormir mucho pueda ser una enfermedad, sino que se percibe más como fatiga o como falta de interés, como vaguería, ¿no? La narcolepsia es una hipersomnia central, es una enfermedad que provoca somnolencia diurna excesiva. No son pacientes que duerman muchas horas seguidas, eso sería más una hipersomnia idiopática, sino que tienen ataques bruscos de sueño. Se quedan dormidos sin poderlo evitar, incluso en situaciones activas hablando con alguien, y una siesta corta les recupera. Tienen también alucinaciones tanto al inicio como al fin del sueño, con sensación de presencias, como que les atrapan o que alguien que está ahí. Con frecuencia tienen también parálisis del sueño, que al despertar o al dormirse su cerebro ya está despierto, pero sus músculos siguen en REM, por lo que no pueden moverse, solo pueden mover los ojos y respirar, y que genera mucha angustia, claro, porque tú te estás despertando y no te puedes mover. Y en el caso de la narcolepsia tipo 1 asocia catatepsia, que es una pérdida del tono muscular desencadenada por las emociones, generalmente por emociones positivas, al reírse, al ponerse contento, a veces al sorprenderse, no pierde el tono y si es focal, puede ser que caiga la cabeza, que caigan los brazos, que se le doblen un poco las piernas, o puede ser generalizada y que caiga al suelo, no dormido ni inconsciente, sino solo por pérdida del tono. Es una enfermedad rara, afecta solo a 20-60 casos por cada 100.000 y hay casos anecdóticos publicados con esclerosis múltiple, 20-30 casos publicados, pero quizá hay más que no se comunican, porque no hay conciencia de que el dormir en exceso pueda ser un problema. ¿Y por qué se relaciona con la esclerosis múltiple? Las dos son enfermedades autoinmunes. En la esclerosis múltiple está ampliamente demostrado, en la narcolepsia no está demostrado que exista ningún anticuerpo, pero sí que está muy estudiado la implicación del sistema inmune. Ambas comparten una predisposición genética. Este marcador genético de HLA de RB1 1501 multiplica por 3 el riesgo de tener esclerosis múltiple y lo presentan también el 65% de los narcolépticos. Y luego hay factores ambientales que esos ya son más desconocidos para ambos, pero que pueden influir. Muchas veces las infecciones, la reacción inflamatoria tras una infección puede preceder al debut de la narcolepsia y también a veces influye en la presencia de un brote, en la presencia. Las propias lesiones por esclerosis múltiple, si afectan al hipotálamo, que es donde se pierden las neuronas que nos mantienen despiertos, las neuronas orexinérgicas, y esa es la causa de la narcolepsia primaria. Si justo tenemos ahí una lesión desmineralizante, también puede ocasionar una narcolepsia secundaria a la enfermedad desmielinizante, ¿no? Y ahora, ¿cómo se tratan? Bueno, todos ellos se diagnostican con anamnesis clínica, en realidad,
como no quería excederme en tiempo, he quitado las diapositivas de diagnóstico, pero la apnea del sueño, muchas veces hay dispositivos que permiten el diagnóstico en casa, porque no es viable llevar a todos los pacientes al laboratorio de sueño y hacerles un polisomnograma. Si la sospecha de apnea es alta y es previsible que tenga muchas apneas, las poligrafías respiratorias que se hacen normalmente son suficientes. Para el insomnio, la anamnesis es suficiente. Solamente se haría un estudio de sueño si pensamos que puede tener otros trastornos del sueño, fundamentalmente movimientos periódicos de las piernas o apneas. Para el insomnio en sí no es necesario hacer un polisomnograma, porque muchos pacientes quieren venir a dormir al laboratorio para ver qué les pasa. Digo, si es que si no duermes, voy a hacer un EEG de vigilia, pero no un polisomnograma, no voy a ver el sueño. Para eso a veces utilizamos actigrafía, que son relojes que miden el movimiento y a través de los periodos de inmovilidad deducen el sueño. Eso nos permite saber realmente cuánto tiempo está dormido el paciente, porque muchas veces el paciente subestima el tiempo que duerme y luego duerme más de lo que parece, aunque no sea un sueño de calidad. Pero hay opciones para tratarlo, que es lo importante. No hay que asumir que fundamental siempre la higiene del sueño es el inicio de tratamiento de cualquier trastorno del sueño, aunque mantener una buena higiene del sueño es básico, pero no es suficiente para mejorar los trastornos del sueño. Hay que tener un horario de sueño regular, tanto entre semana como en fin de semana, que las condiciones de la habitación sean óptimas, en oscuridad completa y sin ruido, no hacer actividades que nos alerten en las horas previas, ni por supuesto mientras estamos en la cama, nada de dispositivos electrónicos, etcétera. No solo por la luz, sino por nuestra disposición mental. Yo me acuesto y le digo a mi cerebro, voy a dormirme, pero a la vez me pongo a leer el móvil, entonces le estoy diciendo que se despierte. Le estoy dando información contradictoria. No estar despierto en cama, porque eso confunde de nuevo a nuestro cerebro y ya no asocia la cama con dormir, sino con pensar, con dar vueltas, con mirar el móvil, con lo que una siesta corta, como comentábamos antes, de 15-30 minutos es beneficiosa, pero no más allá, porque si prolongamos el sueño durante el día, reduciremos el sueño por la noche. Hacer ejercicio físico de manera regular, si es posible durante la mañana y con exposición a la luz, mejor que mejor. Pero si no se dan las condiciones ideales, mejor cualquier ejercicio que hagamos. Evitar el consumo de alcohol, de sedantes y de tabaco, ¿no? Para el tratamiento del insomnio, ¿qué hacemos? Pues en pacientes con interferón pueden ser los síntomas gripales del interferón lo que interrumpa el sueño, ¿no? A lo mejor nos tenemos que plantear mejorar el tratamiento sintomático o plantear un cambio del interferón. Los estimulantes pautados para la fatiga, no darlos muy tarde, no darlos más tarde de las 4 o 5 de la tarde para que no produzcan insomnio. Y hay que tratar bien todos aquellos síntomas que pueden interrumpir el sueño, el dolor, los espasmos por espasticidad, la nicturia y los trastornos del ánimo. Ojo con los antidepresivos, claro, los que son activadores por la mañana, tomados por la mañana, no por la noche, porque si no empeoran más el insomnio. O utilizar un antidepresivo de los sedantes que pueda favorecer el sueño, aunque la indicación no debe ser el insomnio, porque el mejor tratamiento para el insomnio es la terapia cognitivo-conductual. Esto en todas las series y en todas las poblaciones es el mejor tratamiento, tanto a largo como a corto plazo, aunque es difícil de mantener. Consiste en técnicas cognitivo-conductuales para mejorar nuestros hábitos. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para dormir mejor? No buscar la pastilla mágica, ¿no? Control de estímulos. Si no estoy dormido, es mejor salir de la cama y relajarme en un sofá y volver a la cama cuando realmente esté con sensación de sueño, no permanecer despierto en cama, como decíamos, técnicas de relajación a través del movimiento, a través del pensamiento, como más en el mindfulness, y generar una rutina de sueño estable, como hacemos en los niños. Porque fármacos tenemos muchos, pero tenemos que ser conscientes de que no están indicados ninguno a largo plazo. El tratamiento está indicado a un mes. No han demostrado beneficio más allá. Y tienen muchos efectos secundarios. Las benzodiazepinas, que seguro que muchos habéis probado, tienen riesgo de abuso, de dependencias, de caídas y de demencia. Y además es que más allá de un mes no son eficaces. Los análogos Z, como el zolpidem, pueden provocar sonambulismo muy típicamente y el trastorno de conducta alimentaria durante el sueño, que es que se levantan sonámbulos pero a comer. Los antidepresivos sedantes en realidad solo están indicados si hay depresión asociada, no a largo plazo para el insomnio y no mejoran el sueño. Lo que pasa es que como efecto secundario producen somnolencia. Por eso favorecen un poco el sueño, pero no es que mejoren en sí el sueño. Los antipsicóticos que se utilizan más en ancianos, no tanto en pacientes con esclerosis múltiple, se utilizan más en deterioro cognitivo, en realidad no tienen ninguna indicación, no hay ningún ensayo ni estudio que avale su uso
en el insomnio. Los antihistamínicos, que son de venta libre, son útiles para un uso puntual, para una noche puntual a corto plazo, pero tienen riesgos de efectos anticolinérgicos como retención de orina, visión borrosa, que en pacientes con múltiple pues, pueden ser mal tolerados, ¿no? La melatonina de liberación prolongada sí que es una buena opción para el tratamiento del insomnio, sobre todo de mantenimiento, en pacientes mayores de 55 años, aunque no se recomienda mantener mucho más allá de 3 meses. Esto habría que complementarlo con esas técnicas cognitivo-conductuales que hemos dicho antes para no necesitar un tratamiento a largo plazo. Y desde hace 2 años tenemos el primer antagonista de la orexina, el daridorexant, que es el primer fármaco, el primer grupo de fármacos, porque en Estados Unidos hay 2 más de este grupo, que están primariamente diseñados para el insomnio. Mejora tanto la conciliación como el mantenimiento, puede ser muy útil, no solo porque mejora el sueño, sino porque respeta la arquitectura del sueño, porque duerme uno de una manera natural, no inducida, y eso maximiza los beneficios de un sueño saludable. Pero de nuevo, el tratamiento no está indicado para siempre. Esto es un tratamiento mínimo de 3 meses, tiene eficacia demostrada hasta 1 año y luego hay que reforzarlo con las técnicas cognitivo-conductuales para no necesitar siempre un fármaco. En el síndrome de piernas inquietas, tenemos que revisar si toma fármacos que lo pueden empeorar, que son muchísimos, casi todos los antidepresivos, los betabloqueantes, estos son frecuentes en múltiples, antihistamínicos, sobre todo los sedantes, los estimulantes que decíamos para la fatiga, los antidopaminérgicos, cualquier neuroléptico, antiemético, etcétera. Tenemos que medir el metabolismo del hierro, porque si la ferritina está por debajo de 75 o el índice de saturación de transferrina por debajo del 20%, hay que acordarse de pedir la transferrina y el índice de saturación de transferrina, porque este parámetro es casi más importante que la ferritina. La ferritina se influye más por situaciones sistémicas. Está indicado el hierro oral y puede plantearse el hierro intravenoso en determinadas condiciones, sobre todo cuando la ferritina está entre 75 y 100. Y luego el tratamiento sintomático, si realmente el SPI está condicionando el descanso y repercutiendo negativamente. De primera elección, gabapentina, pregabalina. Ahora los agonistas dopaminérgicos ya están prácticamente contraindicados porque provocan el fenómeno de aumento que empeora la enfermedad, y para casos graves, opioides. En la apnea obstructiva del sueño, fundamental, si hay exceso de peso, perder peso, evitar alcohol y sedantes. Y el tratamiento, si es puramente postural, o sea, si las apneas solo aparecen boca arriba, con dormir de lado puede ser suficiente. De elección en general la CPAP, que parece algo muy agobiante, pero si uno tiene apneas y duerme mejor con la CPAP, en general la gente se adapta bien porque recupera el sueño y eso repercute positivamente en el día, ¿no? Cada vez más utilizamos dispositivos de avance mandibular, que son unas férulas parecidas a las del bruxismo, pero que avanzan la mandíbula y que pueden controlar las apneas. Y en casos seleccionados cirugías, si hay unas amígdalas muy grandes, etcétera, puede ser beneficiosa la amigdalectomía. Para la narcolepsia, tenemos tratamientos para la somnolencia excesiva, fundamental las siestas programadas porque evitan el uso excesivo de medicación, ¿no? Y controlan mejor la enfermedad, estimulantes como el modafinilo, que también utilizamos para la fatiga, el metilfenidato, y luego ya más específicos como el pitolisant, el solriamfetol o el oxibato sódico, muchos de ellos también útiles para las cataplegias, y si no, antidepresivos a dosis bajas, no suelen ser dosis altas las necesarias. Tanto sí que hemos visto que los trastornos del sueño son muy frecuentes en pacientes con esclerosis múltiple y esto repercute negativamente durante la actividad diurna, empeora la fatiga, empeora la cognición, se solapa con los síntomas de la múltiple muchas veces y de la menopausia, o sea que tenemos que preguntar por el sueño y como pacientes tenéis que contar en la consulta vuestros problemas de sueño para que los podamos estudiar, porque mejorando el sueño sí podemos mejorar, quitando la esclerosis múltiple, pero sí la funcionalidad diurna. Y eso es todo por mi parte. Luego ya me diréis si tenéis preguntas. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora Trillo, muchísimas gracias, Laura, por esta exposición tan estupenda. Sí, habrá turno de preguntas, pero yo las vamos a hacer conjuntas con después de la segunda ponencia, ¿de acuerdo? Y sí, hay mucha gente con interés en este tipo de problemas, por supuesto. Bueno, pasamos ahora de uno de los síntomas más importantes y discapacitantes, como son los trastornos del sueño, a otro que ya sabemos que le tenemos que dar mucha importancia en la esclerosis múltiple, que es el tema de la fatiga. Entonces, para ello tenemos a nuestra segunda ponente, la doctora Ana Paz Tamayo, que ella es neuróloga del Hospital Clínico San Carlos
y bueno, pues se va a centrar en ese síntoma silente, que es uno de los que puede discapacitar más a muchas de aquellas personas que tienen esclerosis múltiple. Ella nos hablará de, bueno, cómo evaluar correctamente la fatiga, cómo diferenciarla de otros síntomas que también son frecuentes, es decir, y la interrelación que existe entre ellos. Y luego, bueno, pues el abordaje que podemos facilitar a los pacientes con fatiga a pesar o aquellas estrategias que pueden mejorar este tipo de síntomas. Así que, sin más dilación, Ana, adelante con tu presentación. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias a la EDEM por la invitación a dar esta charla. Voy a compartir la presentación. Pues muy bien, como ya han comentado, pues yo voy a hablar sobre este síntoma, sobre la fatiga en la esclerosis múltiple, que efectivamente pues, es un síntoma muy importante. Un apunte primeramente, un poco este es el índice que voy a seguir. Y bueno, para comenzar eso, simplemente al principio pues comentar un poco que esos síntomas silentes o síntomas invisibles de la esclerosis múltiple pues son aquellos que no son tan bien percibidos desde fuera, pero que sí que constituyen pues, una serie de síntomas muy relevantes y muy incapacitantes para el paciente, como ya hemos hablado, pues la fatiga, pero también el dolor, las alteraciones cognitivas, las alteraciones del estado de ánimo, la espasticidad, la disfunción sexual, los cambios visuales o la alteración de esfínteres. Entonces, bueno, centrándome un poco más en la fatiga, la fatiga en la esclerosis múltiple se puede definir como un cansancio que es desproporcionado y que es persistente y no se corresponde con el nivel de esfuerzo que realiza el paciente, afectando significativamente pues, sus actividades de la vida diaria. La fatiga, como ya hemos dicho, es un síntoma invisible, pero es muy real y es uno de los síntomas más frecuentes y que los pacientes más nos refieren en la consulta que le limitan para su día a día. Se estima que más o menos entre un 80 y un 90% de los pacientes la padecen. Y bueno, pues puede aparecer de manera espontánea, puede estar desencadenada por algunos factores como la temperatura, el estrés o las actividades repetidas. Puede ser aguda, puede ser fluctuante o puede ser crónica. Y aquí os he querido poner pues un poco las frases o las más frecuentes que me comentan los pacientes en la consulta, ¿no? Pues por ejemplo, que a partir de las 4 de las 5 de la tarde pues ya no puedo seguir con mi día, o que si salgo a caminar pues tengo que pararme varias veces porque me canso mucho, o que no soy capaz de rendir o de completar toda mi jornada laboral, ¿no? Entonces, bueno, hablando un poco sobre las causas de la fatiga, se habla de causas primarias que están más en relación con la fisiopatología de la enfermedad, pues bueno, las propias lesiones, la propia inflamación en el sistema nervioso central y las secuelas que eso provoca, se ha visto que alteran los circuitos cerebrales que regulan la energía. Y, por ejemplo, pues en este estudio sí que se vio una relación entre la duración de la enfermedad, el tipo y la gravedad, ¿no? Viendo que, bueno, pues pacientes que tenían más años de evolución o más discapacidad y sobre todo formas progresivas, pues sí que parecía que tenían más fatiga. Aunque bueno, es verdad que también es muy frecuente ver pacientes que en principio parece que que no tienen una afectación motora grave, pero sin embargo la fatiga, como ya hemos dicho, es uno de los síntomas más relevantes para ellos, ¿no? Y luego, bueno, hablando un poco de las causas secundarias, pues son otra serie de factores que pueden estar en relación también con la enfermedad, o también pueden ser otras enfermedades que al final empeoran ese síntoma, ¿no? Y como veremos más adelante, pues son casi que lo más abordable y lo que en donde más podemos intervenir. Y bueno, pues algunas de esas causas secundarias, pues como ha comentado mi compañera en la charla previa, pues son los trastornos del
del sueño, los trastornos del ánimo también, el dolor, la espasticidad, algunos fármacos, algunos factores agudos como el calor o las infecciones y otro tipo de enfermedades o de comorbilidades asociadas, ¿no? Y esto muchas veces pues, provoca un efecto bola de nieve, ¿no? Pues por el ejemplo que ya se ha comentado, un paciente que tenga incontinencia urinaria, pues va a tener probablemente muchos despertares nocturnos que van a interrumpir ese descanso nocturno y van a repercutir en que la fatiga que tiene el paciente sea mucho, mucho peor. ¿Y cómo se manifiesta? Pues muchas veces la asociamos a un síntoma más de tipo físico, un cansancio físico, y es así en muchos casos, una falta de energía que afecta a la movilidad, que afecta en definitiva, pues la funcionalidad del paciente, pero pues muchas veces los pacientes nos refieren que tienen una fatiga mental, ¿no? Un cansancio tras completar una tarea o incluso que llegan a sentirse pues emocionalmente sobrepasados o agotados. Y bueno, todo esto al final pues se suele asociar a trastornos del ánimo como la depresión y la ansiedad. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde la consulta? Bueno, pues como ya también se ha hablado previamente, la fatiga es un síntoma subjetivo, es un síntoma que no es tan fácil para nosotros evaluarlo y no lo podemos medir en la exploración neurológica que hacemos habitualmente. Entonces, pues bueno, sí que es importante que los pacientes pues, nos lo describan, nos lo cuenten, ¿no? Qué tipo de fatiga tienen, cuándo le aparece, etcétera. Y bueno, nosotros tenemos algunas herramientas que nos ayudan un poco a objetivar ese síntoma, que son las escalas, ¿no? Que es una manera de hacerle una serie de cuestiones y de preguntas al paciente, ¿no? Y intentar cuantificar el grado de fatiga que presenta. Y de aquí pues ya pasamos un poco a la parte de tratamiento. Donde, pues como ya he dicho, lo principal, el primer paso y lo más importante sería abordar en un primer momento las causas secundarias, ¿no? Todas esas causas relacionadas que están empeorando la fatiga y que son sobre las que más podemos actuar. No voy a entrar mucho en esta diapositiva porque ya hemos tenido la charla previa que lo ha explicado mi compañera muy, muy bien. Pero bueno, pues una de las causas secundarias que puede empeorar la fatiga son efectivamente los trastornos del sueño. Pues eso, identificar y tratar alteraciones urinarias u otros factores que puedan estar interfiriendo en el descanso nocturno, por supuesto, todos los hábitos que ya ha comentado de higiene del sueño. Y bueno, en el caso de que sea necesario, pues recurrir a fármacos, ¿no? Os pongo ahí la etiqueta del ejercicio, porque como ya he comentado, el ejercicio es algo que puede mejorar el sueño, pero ya veremos en las próximas diapositivas que tiene un efecto muy positivo en la fatiga, y por eso lo voy poniendo desde ya. Algunas otras causas secundarias que habría que abordar también pues serían el tratamiento del dolor, identificar por qué tiene dolor el paciente, si es porque tiene espasticidad, si se trata de un dolor neuropático o si es un dolor más muscular, etcétera. Y pues intentar optimizar el tratamiento de ese dolor, si es por espasticidad, pues con baclofeno, tizanidina, etcétera. Para el dolor neuropático, pues gabapentina, amitriptilina, pregabalina, y en otros casos, pues también obviamente contar con las técnicas de fisioterapia, rehabilitación, etc. Y para los trastornos del ánimo, pues, pues antidepresivos, ansiolíticos cuando sean necesarios, y resaltar también los beneficios de la terapia cognitivo-conductual y del mindfulness. Y vuelvo a poner ahí el ejercicio, que también puede ayudar a mejorar estas causas secundarias de fatiga. Por otro lado, sí que es muy importante prestar atención al tratamiento que esté tomando el paciente,
tanto desde su neurólogo como desde su médico de atención primaria. Hay que revisar siempre las prescripciones porque hay muchos fármacos que provocan somnolencia, pues antidepresivos, antihistamínicos, ansiolíticos, antiepilépticos, otros fármacos que pueden empeorar el cansancio, pues antihipertensivos que a lo mejor estén bajando demasiado la tensión, o los hipolipemiantes que a veces pueden provocar alteraciones musculares. Entonces sí que es importante revisar toda esa prescripción y reducir o retirar aquellos fármacos que no sean imprescindibles y que realmente estén provocando un detrimento en este síntoma, ¿no? Y bueno, pues otros factores que sería necesario abordar, pues siempre intentar prevenir los factores agudos que pueden empeorar la fatiga, que principalmente pues son las infecciones, pues como todos sabemos, ¿no? Siguiendo un calendario vacunal adecuado, ahora que estamos con la época de la gripe, pues todo el mundo vacunarse, en mascarilla, lavarse bien las manos, todo lo que pueda hacer que prevengamos infecciones que obviamente van a evitar un empeoramiento de la fatiga y no solo eso, sino pues muchos otros problemas, ¿no? Y evitar el calor excesivo en la medida de lo posible, intentar mantener pues un ambiente adecuado, ¿no? Y luego, pues también identificar y buscar y diagnosticar otras enfermedades crónicas que puedan estar interfiriendo. La anemia, obviamente sabemos todos que provoca mucho cansancio y que puede empeorar la fatiga, enfermedades respiratorias, el síndrome de apnea del sueño que ya hemos comentado y, bueno, alteraciones tiroideas o enfermedades cardiovasculares que también pueden repercutir. Para continuar, sí que ya os vuelvo a poner el ejercicio como una de las principales medidas no farmacológicas que hay para el tratamiento de la fatiga. Hay varios artículos, hay bastante evidencia científica que apoya que el ejercicio es una estrategia terapéutica efectiva para la fatiga en los pacientes que tienen esclerosis múltiple. Esto a veces yo siempre lo recomiendo mucho en la consulta y a veces puede parecer un poco paradójico, ¿no? El pensar, pero si estoy tan cansado, ¿cómo me voy a poner a hacer ejercicio? Pero realmente lo que la evidencia científica nos dice es que esto es muy, muy positivo y en la medida de lo posible, según las capacidades de cada paciente, pues yo siempre lo intento recomendar. Y bueno, lo que se ha visto que parece que es más eficaz es la combinación de distintos tipos de ejercicios, ¿no? Combinar ejercicios de resistencia con ejercicios de fuerza y ejercicios que puedan mejorar el equilibrio como el yoga, el pilates o el tai chi. Y otras medidas no farmacológicas, pues lo que os recomendamos siempre es la consulta, ¿no? La dieta mediterránea, evitar hábitos tóxicos. Hay estrategias muchas veces de conservación de la energía, pues como por ejemplo intentar planificar aquellas tareas que son más demandantes o que más trabajo me cuestan en los momentos en los que sé que estoy que tengo menos cansancio, ¿no? Muy importante la adaptación del entorno, pues estar en un entorno cómodo, tener una postura adecuada, que esté bien iluminado si tengo que estar trabajando, que la temperatura sea adecuada, sin calor excesivo. Y bueno, pues también aquí os pongo un artículo en el que se habla de los beneficios que puede tener la terapia cognitivo-conductual para mejorar la fatiga en los pacientes con esclerosis múltiple. Y bueno, ya después de haber visto todo esto, pues sí que un poco comentar las medidas farmacológicas, pero siempre pues haciendo hincapié en que los tratamientos farmacológicos estudiados son parcialmente efectivos. Entonces, por eso es tan importante hacer mucho hincapié en las causas secundarias, en el abordaje de las causas secundarias y en las medidas no farmacológicas, porque al final es donde más poder de acción vamos a tener, ¿no? Entonces, bueno, el fármaco que más, yo creo que es más conocido para el tratamiento de la fatiga en esclerosis múltiple es la amantadina.
Es un fármaco que mejora la atención, la concentración y el nivel de energía general, y se toma 1 o 2 veces al día, siempre primero por la mañana y a veces si es necesario otra administración por la tarde, pero nunca más tarde de las 3 o las 4, como ya comentaba mi compañera, porque puede empeorar el sueño, puede provocar insomnio. Y en este estudio, por ejemplo, pues sí que se vio que había una mejora significativa de la fatiga en aquellos pacientes tratados con amantadina en comparación con los que habían sido tratados con placebo. Y bueno, pues otros fármacos conocidos, el modafinilo también es bastante conocido, es un estimulante del sistema nervioso central que favorece el estado de alerta, y también se toma pues un poco de la misma manera, ¿no? 1 o 2 veces al día, pero siempre evitando que sea la segunda administración más tarde de las 3 o las 4. Y bueno, otros fármacos que se pueden utilizar, otras sustancias, pues son los antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina, los que sean más estimulantes, el metilfenidato, la 4-aminopiridina, la acetil L-carnitina y, bueno, y carnitina, y luego pues sustancias como la cafeína o la guaraná que hay pacientes que les van bien también. Y un poco hablando del futuro del tratamiento de la fatiga, pues bueno, sí que es verdad que es importante establecer mejoras en la evaluación de la fatiga. Como ya he comentado antes, pues es un síntoma bastante difícil de medir, y ahora pues tenemos las escalas, pero sí que eso habría que intentar mejorarlo para poder tratarlo mejor. Hay ensayos en los que se están estudiando nuevos fármacos, y también hay otros estudios que sí que comparan combinaciones, ¿no? de a lo mejor de fármacos y de otras terapias, como por ejemplo en este que os pongo aquí, pues se miró la efectividad comparativa de la terapia cognitivo-conductual, del modafinilo y de su combinación para tratar la fatiga. Y bueno, un poco ya para terminar, las conclusiones es que la fatiga obviamente es un síntoma invisible, pero muy real, muy frecuente y muy incapacitante, y por lo tanto pues necesita mucha atención por nuestra parte. Su causa es multifactorial, entonces por eso es muy importante abordarlo de forma integral, abordar todos los factores secundarios que puedan estar interviniendo. Y pues también resaltar que las medidas no farmacológicas y especialmente el ejercicio son una estrategia terapéutica eficaz. Y ya está. Eso es todo. Muy bien, pues muchísimas gracias también a ti, Ana, por esta exposición. Y si queréis, pues tenemos un ratito para un turno de preguntas. Hay aquí algunas preguntas en el chat que son interesantes y os las voy a ir transmitiendo, ¿vale? De entrada tengo varias preguntas que las personas con esclerosis múltiple seguramente están interesadas. Hay preguntas que son de interés general, porque esto podría ser de interés para cualquiera. Así que le vamos a preguntar en este caso a Laura, ¿qué recomiendas a una persona que lleva necesitando o lleva durmiendo con fármacos tipo Noctamid u otros 20 años o más, Bueno, todos los días? ¿Qué le recomiendas que haga para que pueda, digamos, un poco restaurar su sueño fisiológico normal? eso es un gran problema porque es un problema social. O sea, no hay anciano que no tome una benzodiazepina desde hace 20 años, y cada vez los chavales empiezan a tomarla antes. Primero hay que saber que eso ya no está siendo eficaz. Ese fármaco ya no mejora el sueño. Lo que pasa es que genera una potente adicción física y psicológica. Y el paciente en cierta medida y el médico ha descargado la responsabilidad del fármaco para dormir. Pero lo indicado es suspenderlo, ¿no? Claro, de repente se va bajando poco a poco y se puede sustituir por otros fármacos como la melatonina, que es más inocua frente al sueño. Ahora el daridorexant también es una buena opción para poder suspender los benzodiazepinas y sobre todo reentrenar el sueño.
sea, se puede llegar a dormir con nuestras propias habilidades, con esto que hemos dicho de la relajación muscular progresiva, esas técnicas mantenidas en el tiempo. El problema es que es difícil mantenerlas en el tiempo, pero han demostrado ser más eficaces que cualquier fármaco. Aquí hay que atreverse a consultar por ello, idealmente a ser derivado de la unidad de sueño, porque esto en la consulta diaria es difícil hacerlo. Pero Sí. utilizar fármacos con mejor perfil, y ahora el que más nos va a ayudar es el Daridorexant. Su gran problema es el precio, que son 100 euros al mes. Pero tampoco la idea es que no se tome para siempre. O sea, ningún fármaco va a resolver el sueño para siempre, igual que todos los inhibidores de la GLP-1 que te ayudan a adelgazar ahora y que tanta gente está utilizando, no te enseñan a comer. Eso Sí, sí. así se lo explico yo a los pacientes. Esto te ayuda a dormir, pero tú luego tienes que aprender a dormir para poderlo suspender en algún momento. Y asumir que con la edad uno no duerme seguido, que es normal con la edad que el sueño sea más fragmentado, que uno pueda necesitar una siesta durante el día y que es normal estar despierto 30 minutos durante la noche, que esto es mucho tiempo, parece mucho, pero está dentro de lo normal. Muy bien, pues mira, otra pregunta que también suscita interés es aquellas personas que tienen síntomas sugestivos de apnea del sueño. Sabemos que, bueno, un polisomnograma es una noche dedicada a un paciente y es complicado, listas de espera tremendamente largas. ¿Cómo ves tú la sustitución por una poligrafía, o crees que si hay una sospecha fuerte, digamos, hay que recurrir siempre a la polisomnografía, o que la polisomnografía va a ser mucho más, no sé si sensible para detectar más apneas? Cuéntanos un poquito las diferencias y también de cara a una práctica clínica diaria y a un funcionamiento de una consulta que puede ser más importante o más efectivo. Claro, sí, llevar a todo el mundo a dormir al hospital es inviable, ni siquiera en la medicina privada, realmente. Si la probabilidad pretest de apnea del sueño es muy alta, o sea, el típico paciente que ronca mucho y que todo el mundo le ha escuchado las apneas, una poligrafía respiratoria, de las más simples que hacen los neumólogos, es suficiente, porque aunque me pierda la mitad de las apneas y que tenga un índice de apnea más de 15, ya está diagnosticado, y lo importante es tratarlo. Y además, el IAH, que es el índice de apnea y hipopnea, no tiene correlación ni con la repercusión cardiovascular ni con los síntomas. Ahora se está dando más importancia a la desaturación nocturna, al porcentaje de tiempo que el paciente pasa con saturación por debajo del 90%. Eso sí que tiene más repercusión cardiovascular. Y ahora hay nuevos dispositivos para estudio domiciliario que se llama WatchPad, que es una poligrafía mejorada. Detecta las fases de sueño, aunque no está avalado como un polisomnograma, o sea, no vale para saber un hipnograma, pero sí te puede decir si las apneas son en REM o en no REM, y detecta todas las apneas y hipopneas. Tiene más sensibilidad que la poligrafía simple, y esto cada vez está más difundido, y casi todos los hospitales públicos yo creo que ya tienen posibilidad de hacer WatchPad, con lo cual la sensibilidad es comparable en un 95% para detección de apneas. La sensibilidad es el 95% de la del polisomnograma, o sea, que casi es equivalente. Y solo en aquellos casos en que la poligrafía o el WatchPad es negativo y tú sigues pensando que tiene apnea, en ese caso está indicado el polisomnograma, que es el gol estándar, porque ahí las ves todas y las revisas una por una. Muy bien, pues muchas gracias. En el chat no tenemos más preguntas, pero bueno, yo sí os quería hacer alguna pregunta bastante sencilla, ¿eh? O sea que vamos a ver, en la consulta diaria, cuando no tenemos demasiado tiempo para abordar este tipo de problemas, ¿qué preguntas clave recomendarías tú, Laura, para detectar trastornos del sueño, para tener una alerta sobre trastornos del sueño que puedan, bueno, pues contribuir a otros síntomas y que tengamos que tratar? Sí, ese es el problema, es que la pregunta trampa, porque en cuanto preguntas te van a hablar mucho, pero a lo mejor hay que dedicárselo en varias consultas. ¿Qué tal duermes? Fundamental. Y tener en cuenta que no toda dificultad para conciliar el sueño es insomnio, que están los trastornos circadianos, que hay gente muy nocturna que tiene dificultad para dormirse pronto, y si se despierta a orinar muchas veces por la noche, si se despierta con la boca seca o con cefalea, que son síntomas de apnea, y si tiene necesidad de mover las piernas por la noche cuando se acuesta, porque las piernas inquietas pasan desapercibidas para muchos pacientes porque no lo identifican como un problema. Ya hemos visto en nuestra serie el 15%, y solo 2 estaban previamente diagnosticados. Lo asume como que, bueno, eso me pasa, pues tengo que pasear un rato, tengo que agitar las piernas en la cama, pero realmente eso está deteriorando la calidad del sueño.
¿Crees que los trastornos del sueño son una parte muy importante de la fatiga en estos pacientes? Bueno, esto a Seguro. cualquiera de las dos, quien quiera responder. ¿Realmente hay una influencia bidireccional muy, muy importante o hay mucho más que los trastornos del sueño en la fatiga, por supuesto? Quien Venga quiera tú, Ana, contestar. si quieres. Yo creo que sí, que es un factor muy, muy importante y vamos, en un montón de pacientes que con mucha fatiga, que intentamos siempre averiguar las causas, los trastornos del sueño están ahí. Entonces, bueno, me parece importante pues hacer un abordaje exhaustivo, ¿no? Si a lo mejor en una consulta no se puede, pues en sucesivas consultas de cuál es el problema en cuanto al trastorno del sueño. No solamente eso, sino como ya he dicho, pues hay un montón de factores que pueden estar empeorando la fatiga y que tienen una solución relativamente accesible, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante eso, tomarse el tiempo de investigar bien todo eso, todas esas causas secundarias. Sí, yo Muy insistiría bien. también en que ¿Cuál más de- allá de los trastornos del sueño, lo más prevalente ahora es la privación de sueño. Que si le Mm. preguntamos a los pacientes a qué hora se acuestan, a qué hora se levantan, nos sorprendemos. Yo recuerdo un paciente el otro día muy fatigado, 4 horas duerme, porque tiene que madrugar mucho porque vive muy lejos del trabajo. Frente a eso, Ujú. a que Ana, ¿qué errores cometemos los neurólogos cuando evaluamos la fatiga? ¿Destacarías alguno o algunos? Yo creo que lo principal es la falta de tiempo que tenemos en el día a día en la consulta, que ya no es tanto a lo mejor un error nuestro como un error del sistema, ¿no? Pero sí, yo creo que la falta de tiempo es algo importante por eso, porque no se puede realmente investigar todo lo bien que quisieras todas esas causas. Y quizás muchas veces, a lo mejor ya no solo los neurólogos, sino yo creo que los médicos en general, a veces podemos tender a irnos directamente a la solución farmacológica, ¿no? Bueno, pues te estás muy cansado, pues venga, te pongo la mantadina a ver qué te hace, ¿no? Y yo intento siempre mucho recomendar el tema del ejercicio, me parece un factor súper importante y yo veo una diferencia abismal, la verdad, entre los pacientes que hacen ejercicio de verdad y los que no. Pues Ana, te animo a que hagas una especie de protocolo estructurado para que los neurólogos que nos dedicamos a pacientes con esclerosis múltiple evaluemos todos estos aspectos que influyen en la fatiga, ¿sabes? Es decir, que no se nos pase ninguno porque efectivamente a lo mejor la fatiga primaria no la podemos abordar tan bien, pero las causas secundarias seguramente que sí y es posible que muchas veces se nos estén pasando. Y bueno, yo creo que vamos bastante bien en tiempo, ¿no? O sea que no sé si hay alguna pregunta más que alguien quiera hacer de viva voz. Y si no, pues muchísimas gracias a las dos últimas ponentes, por supuesto también a las primeras. Muchísimas gracias a Eden Cocenfe por permitir estos foros de reunión en los que todos aprendemos, por supuesto. Y esperamos que se sigan repitiendo a lo largo del tiempo. Muy bien, muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos. Llega el momento de terminar y, bueno, yo creo que nos vamos superando. Es decir, a mí me parece que independiente quiero que los que nos han escuchado y viendo que valoren dos temas que por lo menos yo quiero ponerlos encima de la mesa. Uno, las magníficas profesionales que estáis aquí, doctoras, que tenéis un prestigio. He tenido el privilegio ya en varias ocasiones de estar con vosotras, en algunos abordajes sobre la M, en el Congreso, en elaboración de documentos para el Ministerio. Todas estas cosas a mí particularmente me enriquecen y espero que a los demás también. Pero independientemente de eso, tenéis otro valor que quiero poner de manifiesto, es que aparte de hacer vuestro trabajo, que es vuestra profesión magníficamente, aparte de eso cumplís una labor docente, que es esta. Es decir, que hay que enseñar a los afectados y sobre todo hay que enseñarles a aprender. O sea, el tema, en esto vale para todo en la vida lo que digo. O sea, lo que no sirve es quejarse. La enfermedad está ahí, pero la enfermedad no es un drama. La enfermedad es lo que es.
tiene tratamientos. Yo recuerdo escucharos a vosotras cuando empezamos un poco, se hablaba de dos medicaciones y ahora ya no sabemos ni decir las que hay. Son tantas, por tanto se ha ido progresando, por tanto, primer tema, no hay que dramatizar y sobre todo hay que aprender. Es decir, que si este tipo de jornadas lo que tienen que hacer es aprender. Por tanto, de nuevo, daros las gracias. Esperamos vernos pronto, porque siempre se nos ocurren cosas para pediros favores. Ya no sabemos si hacer una, dos o tres, pero el caso es, siempre se nos ocurren cosas y siempre nos contestáis que ahí estamos. Así que, eso sí, corresponde desearos una feliz fiesta a todos, a las personas que nos están viendo y desearos lo mejor para vosotros y para esta mañana. Felices fiestas. Lo mismo, felices fiestas a todos. Felices fiestas y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, sí. Adiós a todos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.